Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sea, la suerte está echada y esto ya empezó tarde, ya lo sé, se coló un trozo de la entrevista con el Pony Pisador, ya lo sé, estoy tratando de aprender a usar el preview de esto del software que utilizamos para el streaming y me falló porque todavía no lo controlo. Y además, lo que va a pasar hoy es que pasé este ordenador para este lado y pasé el iPad para este lado, entonces seguro voy a meter la pata varias veces más. Lo bueno es que confío en que ustedes me perdonarán, como siempre me perdonan. Esto es en vivo y con todo el streaming semanal del Rey va Desnudo, asunto que siempre se me olvida decir, y yo soy Mauricio José Schwartz, asunto que también se me olvida decir, porque yo actúo como si todo el mundo me conociera y la verdad es que no me conoce casi nadie. Pero bueno, es hora de compartir algo de arte, es hora de demoler algunos mitos, es hora de tratar de provocar a quienes nos hacen favor de acompañarnos para que piensen un poquito, no demasiado, pero acuérdense siempre que la ventaja que pensar es gratis. Antes decía yo que pensar no duele, pero a algunas personas les duele muchísimo. Ahora, antes que hagan comentarios de mi aspecto, es que esta la compré para una boda y nunca la había vuelto a usar y me gusta mucho porque tiene calaveritas y como les molestan a algunos muchísimo mi anillo de calaverita, pues entonces tengo una corbata pirata calaveritas y esto tiene una ventaja que ustedes no pueden ver. Y es que debajo de esto puedo traer una camisa térmica porque estas semanas he estado sufriendo lo indecible de frío en este estudio. Entonces, pues decía yo que pensar es gratis y no duele, pero sí a algunas personas les duele horrorosísimamente. Bueno, vamos a empezar, como siempre, pidiéndoles que me sigan en Twitter, en @elnocturno, donde es donde más líos me meto. En Instagram soy mucho más amable, soy M-el nocturno. La web mauricioschwartz.com, que sigue siendo la web menos visitada de todo Internet. Si ustedes quieren que eso cambie y deje de ser así, pues hombre, pueden hacerlo. Y por supuesto, su apoyo en Patreon y en PayPal, los enlaces están en la descripción del video. Como le decía yo el otro día a la gente de Patreon, lo que nos hace falta es que Patreon le explique a la gente qué es Patreon, porque uno no puede estar en todos los vídeos explicando que miras es una aportación mensual y entonces a cambio de eso yo, si me acuerdo, te mando unos libros en electrónico que tengo, que no me he acordado y debo como 60 libros. Perdón a todos los que son Patreons. Voy a hacerlo. Esta semana me voy a poner a enviar los libros que les adeudo a todos. Y a cambio de eso, pues tendrás el maravilloso gusto de ser parte de este canal y de ayudar a que este canal siga adelante y siga ayudando no solo a que siga el canal, sino a que llegue a más gente, que es de lo que se trata. Por eso les pido que le den me gusta a los vídeos. No es que mi ego se infle como un sapo cuando veo que hay muchos me gustas. De hecho, lo glorioso que yo he tenido en el mundo de los me gustas fue cuando tenía yo el campeonato de no me gustas con el video de Iker Jiménez, porque pues, vinieron todos los fans de Iker Jiménez a ponerle no me gusta y era una cosa aterradora. Eso me gustaba mucho. No, el me gusta es para que el algoritmo de YouTube, que es medio bobo, utiliza muy pocos parámetros para tomar decisiones y uno de ellos, si tiene muchos me gusta, lo recomienda mucho. Entonces se crea un ciclo de realimentación positiva o un círculo virtuoso. Entonces, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando subimos algo. Casi nunca subimos nada de emergencia, hoy lo hicimos. Y denle me gusta a este vídeo y a los vídeos que les gusten, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Ayer, bueno, hace 2 días, a raíz de que fue una comparecencia en el Congreso de los Diputados en España, referida al manejo que el gobierno ha hecho de la crisis de la pandemia durante los últimos 2 años. Y son cosas que tienen que hacerse en todos los países a sabiendas de que ningún país ha hecho perfectamente bien todo. Es decir, sabemos perfectamente que todos los países improvisaron, porque nadie sabía cómo se hacía esto. Entonces, ha habido muchas improvisaciones, ha habido errores, pero también ha habido aciertos y en general, salvo algunos países que realmente, o por lo menos con algunos gobiernos, se comportaron de una manera absolutamente atroz, el caso de Trump, el caso de Bolsonaro, el caso de López Obrador,
no me acuerdo qué otro había en Europa Oriental, que también, creo que el de Burdamejadov o alguien por el estilo, pero en general los gobiernos hicieron lo más que pudieron para salvar a la mayor cantidad de sus habitantes que se pudiera. Algunos dijeron que se mueran los que se tienen que morir y ya nos quitamos el lío. Entonces, en estas intervenciones en el Congreso, resultó que Podemos invitó a un señor que se llama Joan Ramón Laporte, que es farmacólogo, que es un tipo además muy conocido, pero no sabemos por qué lo invitó Podemos, el Partido Socialista Obrero Español, en un error gravísimo. Ustedes saben que yo milito en el Partido Socialista Obrero Español, pero no soy incondicional de mi partido. Cuando mi partido mete la pata, yo lo digo alegremente, porque afortunadamente estoy en un partido y no en una secta religiosa. Y el PSOE tenía que haber visto la clase de chiflado con el que estamos hablando, aunque es un gran farmacólogo. En los últimos años ha chiflado, lleva cosas desde hace años, desde por lo menos 2012 me parece, o 2015, atacando la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha salvado a muchísimas mujeres del cáncer de útero y de la muerte por cáncer de útero. De hecho, con la aplicación masiva de la vacuna del VPH en Australia, por ejemplo, prácticamente se ha erradicado el cáncer de útero. Es decir, el cáncer de útero no estaba causado por otra cosa que no fuera la infección por el virus del papiloma humano, que genera unas lesiones en el cuello del útero, y esas lesiones precancerosas eventualmente producen cáncer, y si se detectan a tiempo, pues te las pueden quitar, esas lesiones precancerosas, que fue lo que le ocurrió ya a gente muy cercana a mí, que ojalá hubieran tenido la vacuna. Pero en fin, Podemos y el PSOE llevaron a este sujeto a hacer a hablar en el Congreso de los Diputados, Joan Ramón Laporte, y dijo una serie de barbaridades que son verdaderamente preocupantes. ¿Cuál es el problema y por qué lo menciono? Si tenemos un vídeo precisamente a raíz de lo que ocurrió, yo llamé a una serie de expertos con los que conozco y finalmente logré enganchar con Raquel Blasco, que es una gran divulgadora, aparte de ser médica y farmacóloga y profesora en multitud de universidades, tanto de medicina como de farmacología. Es una persona que ha luchado por informar sobre la pandemia, por informar sobre las vacunas. En Twitter le llueve, toda la tropa antivacunas le llega y la insulta, y sobre todo la insulta cuando ella está al tanto de la literatura médica, cosa que un periodista no puede hacer con toda curiosidad por falta de datos, a menos que el periodista sea médico también. Entonces ella está al tanto de las publicaciones científicas y ha estado informando a la gente en las redes sociales a riesgo de que la insulten y la agredan y bueno, todo lo que es normal. Usted sabe que Twitter es como el espacio donde la gente pierde totalmente el sentido, la decencia, la educación y demás. Entonces, pero ¿por qué menciono el tema? Bueno, aquí está el vídeo, Laporte distorsiona, después va a estar en la descripción el enlace al vídeo, pero bueno, ustedes lo tienen ahí juntos y están viendo mi canal, verán que está la entrevista con la doctora Raquel Blasco sobre las distorsiones que hizo Laporte, diciendo cosas como que pues que hay tantas personas hospitalizadas vacunadas como no vacunadas, y eso sí, pero si hay 10 millones de vacunados y se infectan 3,000 y hay 1,000,000 de no vacunados y se infectan 3,000, ahí tienes la prueba de que la infección ha disminuido entre los vacunados. Aunque el número de personas sea el mismo, pertenecen a universos radicalmente distintos. Cosas así que cualquier médico, que cualquier científico sabe, y que lo que genera es la duda de por qué opta por distorsionarlo una persona. ¿Qué problema tenemos con la verdad? Y ese es el tema que quizás me interesaba más abordar. Hoy, por cierto, aviso que nos vamos a alargar. Pero me interesaba abordarlo, ¿por qué? Porque hoy precisamente un conservador además repugnante como John Major, Sir John Major en el Reino Unido, puso verde a Boris Johnson por sus mentiras, por sus falsedades, por sus engaños. Y decía algo que es muy cierto, dice, cuando la verdad se vuelve lo normal, ¿en qué creemos? ¿En qué podemos creer? Cuando la mentira se vuelve lo normal, cuando se estandariza, se normaliza la mentira, cuando aceptamos que todos a nuestro alrededor van a mentir sin consecuencias, ¿cómo podemos diferenciar la mentira de la verdad?
Y eso no es un problema irrelevante ni es un problema menor, es un problema que a mí me parece que es gravísimo y del que tenemos que hablar más a fondo. Entonces, bueno, eso fue una de las cuestiones importantes que pasó en estos días en el mundo de la pandemia y de las vacunas. Y yo creo que hay que seguir. A veces piensa uno y dice, es que es suficiente, basta ya, 2 años de esto. Sí, pero el problema es que se sigue muriendo la gente y el problema es que seguimos teniendo que luchar contra los antivacunas, contra los negacionistas, contra las personas que repiten tonterías como es un experimento, es una terapia génica. No, no es cierto. Sabemos que no es cierto, pero lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y como la comunicación de los divulgadores y de los médicos y de los científicos no está llegando a la gente, lo que le llega es eso. Eres sujeto de un experimento. No, no hay tal. Los experimentos se hicieron antes. Ahora lo que tenemos es una fase 4, que es la que tienen todos los medicamentos. Si a ti un medicamento cualquiera que lleve 20 años en el mercado te provoca un efecto secundario, tu médico tiene que reportarlo, porque esto permite conocer el comportamiento de los medicamentos después de que ya se autorizaron, después de que cumplieron ciertos requisitos básicos, pero que no son garantía absoluta, y la gente aquí está queriendo garantías absolutas. Entonces, creo que nos debe preocupar, la verdad, por el otro tema que quiero tratar hoy y que es verdaderamente, me parece gravísimo a nivel mundial, pese a ser un fenómeno específico de México, y es el escándalo de la ivermectina. Miren, cuando se desata la pandemia, todo el mundo busca entre los fármacos que ya existen si alguno puede ayudar. Con la ivermectina pasó una cosa que pasaba con muchísimos fármacos. Tú tienes una caja de Petri donde cultivas el virus. Y luego le pones ivermectina y el virus se muere. Evidentemente también pasa si le echas cloro, también pasa si le echas alcohol, también pasa si le echas ácido sulfúrico o si le disparas, como decía alguna vieja tira de XYCD o algo así es el nombre, nunca me lo he aprendido, el que hace figuras de palitos y que es absolutamente brillante. Lo que mata a un virus o a una bacteria o a un parásito en el laboratorio no forzosamente lo va a matar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se metaboliza, porque las sustancias se metabolizan cuando tú las consumes, porque las sustancias actúan distinto cuando un virus está en estado, digamos, en estado libre, que si el virus ya está pegado a una célula, etcétera, etcétera. Entonces, pero alguien decidió que todo esto daba exactamente igual y que la ivermectina funcionaba. En Estados Unidos dejó de haber ivermectina para seres humanos, pues se utiliza en casos muy, muy concretos, es un fármaco para casos muy concretos de parasitismo. Y la gente empezó a comprar una pasta de ivermectina que se utiliza como desparasitador para caballos, que hace que los caballos expulsen gusanos de su tracto intestinal. La gente empezó a comprar eso y a comerlo. Por supuesto ha habido personas envenenadas, por supuesto ha habido una situación tremendamente grave. Sabiendo esto, el gobierno de la Ciudad de México gastó 29.290.000 pesos en la compra de 293.000 cajas de ivermectina. El que las vendió debe haber sido el tío más feliz del mundo. 100.000 de ácido acetilsalicílico, que es aspirina, y 93.000 de acitromicina. Son 3 medicamentos que no tienen ninguna capacidad terapéutica contra la COVID-19, contra el virus SARS-CoV-2 que la produce. Bueno, pues en el abordaje de la pandemia, el gobierno de la Ciudad de México decidió entregarles a 200.000 personas ivermectina para que se curaran de la COVID o por lo menos la pasaran más sencilla. Se compró entre 2020 y 2021. Estos medicamentos no están autorizados tampoco. O sea, aparte de que se sabe que no sirven, se ha dicho claramente que no están autorizados para el tratamiento de la COVID-19. Desde el 28 de diciembre de 2020 se empezaron a entregar kits médicos a las personas que resultaban positivas al virus. ¿Sabe usted cuál es el problema de eso? Aquí están porque esto
debería ser un escándalo internacional mucho más grande. No lo es porque México, por alguna causa, nunca los medios internacionales nunca informan de lo que pasa en México. Esto lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, cuando denunciábamos las atrocidades del PRI, cuando denunciábamos masacres verdaderas y demás. Y el mundo decía, pues pasó en México, como que importa menos, no sé qué pasa. Algunos periodistas me han dicho que, bueno, antes el PRI tenía un enorme control sobre los periodistas, incluso a nivel internacional, y usaba las embajadas y demás. Bueno, al parecer la costumbre del poder sigue. Pero decíamos, el problema es que los especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de la alta especialidad pidieron evitar que se usara la ivermectina y la acitromicina contra la COVID-19. Y esto fue, si ustedes lo ven, en enero de 2021. Y sin embargo, en diciembre, enero y durante todo 2021, el gobierno de la Ciudad de México estuvo entregando ivermectina a los pacientes que tenían un dictamen positivo, un diagnóstico positivo de COVID. Cuando les preguntaron por qué, entonces apareció de pronto un grupo de gente de la DIP, que dijo, bueno, es que esto es un experimento, porque vamos a justificar que la política pública que implementó la Ciudad de México de manera masiva fue un factor importante en la reducción de ingresos hospitalarios. Es decir, que ya sabían a qué resultado tenían que llegar. Tenían que demostrar que la ivermectina funcionaba para que la jefa de gobierno de la Ciudad de México no quedara mal. Esto lo declaró José Antonio Peña Merino en conferencia de prensa el 14 de mayo de 2021. Se dijo que los resultados, que esto era un estudio cuasi experimental, que habían convertido en una especie de artículo médico y se había subido en el sitio web Socarchiv. Y hace poco se dieron cuenta finalmente los miembros de Socarchiv de que esto era como artículo científico, era una birria. Era absolutamente inútil, era mal planteado, mal experimentado, sin los controles que debe tener cualquier cosa experimental o cuasi experimental. Sin los controles, sin la supervisión, sin el permiso de las autoridades que deben permitir que se hagan experimentos con seres humanos y sin la autorización de las 200,000 personas a las que se les dio este medicamento, pero no se les dijo que no servía para la ivermectina, que no servía para la COVID-19, que no se les dijo que se les estaba entregando algo que se sabía que no servía, pero que habían decidido que tenía que servir porque ya lo habían comprado. O porque lo habían comprado no sé por qué. El hecho real es que 200,000 personas fueron sometidas a un tratamiento experimental sin dar su consentimiento. Y esto se dieron cuenta las personas de Socarchiv y decidieron sacarlo, porque aquí tenemos la ley de salud, y aquí lo pueden ver, que todo experimento humano tiene que contar con la autorización del sujeto experimental, pero esto no es inventar absolutamente nada. Hace muchos años se hacían experimentos sobre la gente sin consultarlos, y hoy los consideramos verdaderas atrocidades, como un experimento que se hizo sobre la sífilis con personas negras en Estados Unidos, el experimento Tuskegee, donde se dijo a estas personas que se les estaba dando un medicamento, y en realidad ese medicamento nunca se les dio, y se permitió que se desarrollara sífilis durante muchísimos años para ver, porque era un experimento, a ver cómo se desarrollaba la sífilis. Hágame usted el favor. Bueno, entonces, pues la gente de Socarchiv sacó el estudio, y Merino, este mismo señor de la Agencia Digital de Innovación Pública, que no es un centro de experimentación médica humana, José Merino, Pepe Merino, como es ahí en su nombre en Twitter, protestó y dijo que Socarchiv había sacado el estudio por colonialismo. Fíjense cómo se pueden usar las palabras, sobre todo palabras gatillo de cierta visión, que, hombre, en ciertas cosas tiene toda la razón del mundo. El colonialismo es absolutamente repugnante. Pues tú no puedes acusar de colonialismo, de racismo, de sexismo, de todo lo que se te ocurra a alguien cuando tú has metido la pata. Has experimentado con 200,000 personas.
Y lo último de esto que quiero comentar es algo que notó un tuitero que es Avestruz Etérea, que no encontré su nombre, sé que es Maufar Az, pero no sabemos quién es en realidad. Su sitio web también es de Avestruz Etérea, pero él sí señaló una cosa que es fundamental. Mira, si decimos que las farmacéuticas, se dice, que así como las farmacéuticas no son ángeles, pues tampoco son demonios. Están hechas por seres humanos como tú y como yo, quieren ganar dinero como tú y como yo. Pero todas las farmacéuticas querían tener un medicamento para la COVID-19, se hubieran hecho de oro, hubieran ganado miles de millones. Y entonces todo lo que parecía que podía servir contra la COVID-19 se sometió a estudios. La ivermectina fue patentada por Merck. Merck es esta compañía que vemos aquí. Merck ya no tiene la patente. Esa patente se extendió para ciertas cosas y luego las formulaciones son diferentes, pero hay ivermectina de muchos laboratorios. Pero siempre tienes preferencia por aquella que lo patentó primero, porque la formulación y el tipo de proceso es tal que se garantizan los resultados que venían en los estudios. Merck estudió la ivermectina tratando de ver si podía hacerse de oro, vender ivermectina para la COVID-19. Si fueran tan malvadas las farmacéuticas como quieren, no hubieran dicho nada y síguenla comprando. Pero el hecho real es que hicieron las pruebas. Y después de hacer las pruebas, Merck dijo, no hay ninguna indicación, no hay bases científicas para un efecto terapéutico posible contra la COVID-19 a partir de los estudios preclínicos que se han hecho. No hay evidencia significativa de actividad clínica o efectos clínicos en pacientes con COVID-19. Esto fue el 4 de febrero de 2021 y el experimento siguió y en mayo estaba todavía presentando sus experimentos de ivermectina los señores de la agencia de la DIP ante un lugar que recibe prácticamente cualquier cosa siempre y cuando esté éticamente hecha, porque no hace revisión por pares. SOCARCHIV no es un journal científico que haga revisión por pares. Si hasta la malvada farmacéutica, malvada entre comillas, que se hubiera enriquecido con la ivermectina, te dijo desde febrero de 2021 que no servía, ¿qué va a pasar? Y esto es lo peor. ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Pepe Merino, con José Merino? ¿Qué va a pasar con Eduardo Clark, el otro personaje que participó en esto? ¿Qué va a pasar con la jefa de gobierno, que es la responsable política de todo esto? ¿Qué va a pasar con los que participaron en esto? ¿Y qué va a pasar con las 200,000 personas que fueron sometidas a un experimento sin avisarles? ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? En México nunca pasa nada y cuando pasa, tampoco pasó. Siempre y cuando tenga que ver el gobierno. Del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del partido de los tíos de mi abuelita. Da igual. Siempre y cuando alguien tenga el poder, puede hacer todo lo que se le dé la gana. Y ahí hay 110 millones de víctimas a su alcance. Y aquí nadie va a renunciar, nadie va a dejar de percibir sus ingresos, nadie va a ser llevado a los tribunales, que es lo que se debería hacer cuando experimentas con seres humanos sin su consentimiento. Y esto no va a pasar de un escándalo que en México ya se está olvidando y que las agencias internacionales, por alguna extraña y misteriosa causa, pues pasan por alto. ¿Qué le parece? Con esto hay que vivir. Y bueno, hoy vamos a tener que irnos mucho más tarde porque hay muchas cosas de las que hablar y quiero hablar de ellas, pero ya que estamos en esto, sigamos un poco de pandemia, me perdonan, pero vamos a seguir un poco de pandemia con el caso de Spotify. El caso de Spotify, pues es el siguiente, miren. El 24 de enero, Neil Young publicó, el cantante, compositor, guitarrista, miembro de Dark Horse, de Dark Horse, ¿no? ¿Cuál es el grupo de Neil Young? Dark Horse era el de Harrison, no me acuerdo.
Miembro de Crosby, Stills, Nash Young, brevemente, porque la mayor obra de ese grupo es de Crosby, Stills and Nash. Pero en fin, Neil Young publicó en su sitio web una carta pidiendo a su manager y a un ejecutivo de su disquera que sus catálogos musicales salieran de Spotify en respuesta a la información falsa sobre vacunas. Y esa información falsa sobre vacunas la había dado este personaje singular que es Joe Rogan. Este señor es comediante, fue competidor de artes marciales mixtas, esta gente que se rompe la cara alegremente, y tiene el podcast más escuchado de los Estados Unidos. Lo escuchan millones de personas, no me acuerdo si son 10 millones o algo así. Nosotros ahora tenemos tenemos a 186 personas escuchando esto en tu streaming. Bueno, imagínense, 100,000 veces más. Joe Rogan, de hecho, para que fuera exclusivo de Spotify, Spotify le pasó una pequeña cantidad de $100 millones. Este personaje con ese aspecto es ultramillonario, muy por encima de los $100 millones, pero Spotify le dio $100 millones para que su podcast, The Joe Rogan Experience, se emitiera exclusivamente en Spotify, y así Spotify iba a ganar muchísimo más dinero. Inmediatamente Spotify empezó a retirar la música de Neil Young. A ver, Neil Young es un señor de 70 y tantos años que fue muy famoso, que fue muy importante, pero que no es precisamente Taylor Swift, o Maluma, o no sé, alguno de los actuales. No es Demi Lovato, no es Cardi B. Entonces, pues, lo quitaron, empezaron a quitar las cosas de Neil Young. Los ex compañeros de Neil Young, Crosby, Stills and Nash, los tres, Stephen Stills, Graham Nash y David Crosby, pidieron que se sacara su música. Johnny Mitchell, que es otra gloria del pasado, de aquello, cuando nosotros éramos jóvenes, en los años 70, pidió que se sacara su música. Y así algunos otros, de Lofgren también, el que fue guitarrista de Springsteen, etc. Rogan como que pidió perdón así por encimita, pero no muy convencido. Estas disculpas que no son disculpas, esas de, oye, si te sentiste insultado por lo que dije, te suplico que me disculpes. Eso no es una disculpa. ¿Sí? Si alguien considera que soy muy racista, pues le ofrezco una disculpa. No, eso no es una disculpa. Te disculpas de lo que haces, no de lo que sintieron los otros. Eso es simplemente una forma de eludir la responsabilidad, que es muy común en estos tiempos, por otro lado. Joe Rogan dijo con esto que sacó en Instagram, pues un falso perdón, y voy a traer expertos para dar una visión más equilibrada, lo cual es una perfecta estupidez. Esto de dar una visión equilibrada de los datos científicos es inaceptable. Tú no puedes decir, mira, la Tierra es redonda, y traje un tipo que dice que la Tierra es plana, entonces voy a traer otro que diga que la Tierra es redonda para equilibrar. Este es el sistema Iker Jiménez de hacer falso periodismo. No, mira, no. Si hay un hecho científico, no hay una opinión en contra que sea válida y que puedas presentarle al público como igual. Y esto es un principio del periodismo, el que ya se ha hablado, es el principio de la lluvia. Si un invitado dice que está lloviendo y otro invitado dice que no está lloviendo, no le dices a la gente que saque sus propias conclusiones. Tu responsabilidad como periodista es ir a la ventana, ver si está lloviendo o no está lloviendo, y regresar y decir, no, si está lloviendo, este señor miente, o no está lloviendo, este otro señor miente. El hecho es que la empresa va a poner un aviso en los podcasts que traten el tema de la pandemia, así como, uy, tenga usted cuidado porque igual aquí le mienten. Rogan finalmente dijo, mira, yo digo mentiras para vivir, es lo que acaba de decir, por cierto, hace un par de días, así que esto me parece rarísimo, la gente sabe que no tiene que confiar en mí, cosa que dices tú, pues mira tú, entonces no sé qué haces allí si no tienes ningún intento de hacer las cosas para que la gente confíe en ti. Esto lo hago yo con el público que tengo, 215 somos ahora, wow. No solo esto, otra empresa competidora de Spotify, Rumble, le ha ofrecido otros $100 millones aquí al señor de la cabeza vacía, y no me estoy refiriendo a su calvicie, para que se pase con ellos, una empresa canadiense de ultraderecha.
Ha caído el precio de las acciones de Spotify, por lo menos. Algunos estamos buscando a dónde irnos. Yo probablemente me pase a Tidal o Apple Music. Lo estoy diciendo. Yo soy encantado en Spotify. Me hace unas listas de reproducción maravillosas. Me enseña música parecida a la que me gusta. Me ha permitido conocer a muchas bandas que me encantan, etcétera, etcétera. Pero no tengo ganas de estar en Spotify. No tengo ganas de estar en Spotify. Y no porque quiera yo que se censure a nadie, porque esto no es asunto de censura. Se censuran las opiniones, las mentiras no se pueden publicar. Y hay mucha gente que aquí ha cometido el error con esto y con lo del aporte y con muchas otras cosas. Ha cometido el error de hablar aquí de censura. No, mira. El derecho a la libre expresión es el derecho a la libre expresión de las opiniones. Eso no te da derecho a mentir. Si fuera un derecho la mentira, la estafa no sería un delito. Tú tienes derecho a mentirle a una persona diciéndole que le vas a vender un auto que no le vendes, tomas el dinero, sales huyendo, pues, estás en todo tu derecho, tu libre expresión de contarle una milonga para que te dé dinero, es uno de tus derechos humanos. No es así. Tú tienes derecho a opinar lo que quieras, tienes derecho a decir tus ideas y expresarlas sin que el gobierno te pueda censurar e impedir que las expreses. Tus ideas. Pero eso no tiene nada que ver con los hechos. Los hechos reales no están a discusión y cuando tú mientes no estás ejerciendo un derecho, por el contrario, estás haciéndole daño a la sociedad en la que te mueves y por lo tanto amerita que te callen la boca. Que no te permitan difundir mentiras, falsedades, engaños, camamas, embustes, majaderías y estupideces, sobre todo cuando puedes dañar, incluso matar a otras personas con tus barbaridades, invitando a gente que dice que las vacunas no sirven. Así que, pues, así estamos. La verdad tiene cada vez menos valor y deberíamos preocuparnos muchísimo, muchísimo, muchísimo por ello. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa que tenemos hoy muchísimo que hablar, decía yo. Estoy repitiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero hay un tema del que me preguntaron ya 2 o 3 veces. Miren, este señor es... no sé por qué está ahí la pequeña serenata, qué barbaridad. Vamos a quitarla. Vamos a fingir que aquí no pasó nada. Entonces... estamos empezando. Bueno, este señor que aparece junto a mí es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un señor cuya obra literaria me parece una de las más importantes del siglo XX en lengua española. Era muy conservador, sí era conservador, lo cual tampoco tiene que ser un problema para nadie. Mira, a Camilo José Cela, que fue informador de la dictadura de Franco y entregó a muchísimas personas a la tortura de los esbirros de Francisco Franco y probablemente a la ejecución, porque ese era Camilo José Cela, fue premio Nobel de Literatura. Y él actuaba en contra de aquellos que consideraba la izquierda. Borges simple y sencillamente tenía posiciones en una ingenuidad conmovedora de un conservadurismo infantil imbuido por su educación británica en la niñez. Pero nunca estuvo presente en la literatura de Borges ninguna visión de viva la tortura, viva la dictadura, viva la muerte, como dijo alguna vez, o muera la cultura, como dicen otras dictaduras con frecuencia, cosas por el estilo. Jamás. La obra de Borges ha influido en todos los escritores, no solo de habla española, sino del mundo. Ray Bradbury te puede hablar de Borges, Isaac Asimov te puede hablar de Borges, Philip K. Dick te podía hablar de Borges. Fue una potencia enorme con sus cuentos. Como no se le daba el Nobel y desde 1967 se propuso en varias ocasiones que ganara el premio Nobel, yo que hacia los años 80 empecé a escribir una columna en el periódico Excelsior en México, se llamaba Circuito Impreso, en la sección de cultura. Siempre dije que yo no le iba a dar ninguna importancia ni relevancia al premio Nobel, sino hasta que le entregaran el premio Nobel a Borges, porque era la presencia más fuerte en la literatura de habla española,
o una de las presencias más fuertes en aquel entonces. Vargas Llosa, que también es un hombre de una derecha que ha no solo promovido, sino defendido barbaridades verdaderamente atroces, no desde la ingenuidad borgiana, sino desde la atrocidad, también le dieron un premio Nobel, y Octavio Paz también, siendo un hombre que se pasó al conservadurismo neoliberal más radical y al odio a todo progresismo, porque hay gente que cuando descubre que en la izquierda hay basura, o que hay sectores y tendencias en la izquierda que son absoluta basura, la critican, pero mantienen los ideales de justicia, solidaridad, igualdad, progreso, avance, de una sociedad mejor y más feliz, que son los que caracterizan a la izquierda. Otros deciden que no pueden, que si alguien en la izquierda es tan absurdo, tan brutal como Stalin o tan tonto como la Academia Estadounidense que últimamente se ha subido al posmodernismo, últimamente hablo de 40 años probablemente, entonces deja a la izquierda y se vuelve radicalmente conservador y defiende a Donald Trump. A mí me parece que eso significaba que desde el principio no tenías principios. Pero Borges no fue nada de eso nunca. Se ha dicho que no se le dio el Nobel por sus posiciones conservadoras. Como hemos visto, hay muchos conservadores peores que Borges a los que se les dieron. Se ha dicho que no se le dio porque una vez se burló de Arthur Lundqvist. Eso podría ser, porque Arthur Lundqvist fue el que más peleó porque le dieran el premio Nobel a Octavio Paz, que yo nunca pensé que mereciera. Pero esas son las razones que se han aducido, y María Kodama misma, su viuda lo ha manejado, por las que nunca se le dio el premio Nobel a Borges. Luego vino el hecho de que, como ya era muy mayor, no se lo querían dar porque era muy mayor. Finalmente Borges decía que se había vuelto una costumbre proponerlo para el Nobel, y se había vuelto una costumbre, un hábito, una tradición, decía él, negarle el premio Nobel. Y es una pena que un escritor de la enorme estatura de Jorge Luis Borges haya muerto sin ser reconocido con el máximo galardón de la literatura, o el que pretende ser el máximo galardón de la literatura. Mira, yo a estas alturas ya no me lo creo, cuando al principio se le negó a Tolstoy porque era de izquierda. O sea, este tipo de cuestiones que trascienden totalmente lo que es la calidad literaria y la incidencia en los seres humanos a su alrededor. ¿Por qué? Y con esto termino. El premio Nobel de Literatura se da de una manera que no tiene nada que ver con el testamento de Alfred Nobel. El testamento de Alfred Nobel no dice que se le da el Nobel de Literatura a alguien que tenga una obra que le haya gustado un montón al comité del Nobel. O sea, que tenga una serie de libros, una serie de escritos, una serie de canciones, en el caso de Bob Dylan. El testamento de Alfred Nobel decía que el premio Nobel se entregará a la obra que más haya colaborado al entendimiento y los más altos valores humanos. Más o menos, no tengo la redacción exacta ahora, pero usted la puede consultar. Es decir, el premio Nobel de Literatura se iba a dar a un libro de poesía, una novela, un libro de narrativa, un libro de cuentos, que más hubiera influido en los máximos valores humanos. Es decir, en la parte de la literatura que nos da una experiencia social y humana compartida. Eso es lo que quería Alfred Nobel, y eso no se está haciendo. Porque si no, solamente con el hombre de la casa rosada, con el hombre de la esquina rosada, con cualquiera de los cuentos, de los libros de cuentos de Borges, que nos hicieron el libro de arena, por favor, que nos hicieron a todos nosotros querer desesperadamente ser Borges, hubiera bastado para que se lo dieran. Pero una vez que te has pasado por donde te conté el testamento de Alfred Nobel, lo demás ya viene siendo lo de menos. Sí, está muy incómodo de este lado, voy a tener que cambiar luego. ¿Qué más? Que hablábamos de Borges y del Nobel, y bueno, ya que estamos en esto, para seguir la cuestión temática, vamos con nuestro taller literario súbito. Le vamos a dedicar unos minutos al taller literario súbito. Esta es la cuarta entrega del taller. Si no tiene las otras tres, vaya usted de regreso, ahí estarán. Voy a hacer un playlist con el taller literario. Pero bueno, hemos hablado de la narrativa. Es un taller de narrativa, por supuesto, en un taller de poesía.
porque tratamos los elementos de la narrativa. Ya hemos hablado del personaje, ya hemos hablado de la necesidad de escribir para ser escritor, de la necesidad de leer y de vivir. Pero ahora quiero centrarme en las atmósferas, en el ambiente, en la puesta en escena de nuestra literatura. Todo hecho literario ocurre en algún lugar. Y digo, no quiero decir en nuestro despacho cuando estamos mirando la pantalla o la página en blanco diciendo, Dios mío, ¿y de qué voy a escribir ahora? Que nos pasa mucho. No. Ocurre, la historia se desarrolla en un sitio. Puede ser dentro de la cabeza de un personaje, sigue siendo un sitio físico. Puede ser en el Expreso de Oriente, como en la novela de Agatha Christie. Puede ser en Macondo. Puede ser en Buenos Aires o en Barcelona. Puede ser en Madrid o en un submarino en el fondo del mar. Hay un lugar donde ocurren las cosas, donde se desarrollan los personajes, donde los personajes se ven desafiados por el cambio, porque toda narrativa implica un cambio así, y esto no lo inventé yo, ya Aristóteles lo contó en la Poética. Si no contamos adecuadamente nuestra puesta en escena, estamos fallándole al lector. Y me explico por qué. Piensen ustedes que llegan al teatro. Cuando se abre el telón, antes de que aparezca, sobre todo en las obras en las que la gente entra después, los personajes entran después de que se abre el telón, lo que hay en el escenario, incluso si está vacío, te predispone a lo que vas a ver. Yo recuerdo una de las mejores puestas en escena que he visto en los últimos años, era La vida es sueño, con un espejo de unos 3 metros de ancho, circular, que se movía, que giraba, una gran cama y poco más. Y ahí se desarrollaba toda la historia de Segismundo, de La vida es sueño, y era decía, esto es maravilloso, es una puesta en escena maravillosa. Pero en el momento en que ves tú ese espejo y esa cama, inmediatamente te das cuenta que no puedes pensar en el escenario del siglo XVI de La vida es sueño, sino que estás ante un desarrollo nuevo. Es lo que se llama el establishing shot en el cine. Cuando tú ves una película, hay una toma que te ubica en tiempo y lugar. Nueva York visto por un dron o por un helicóptero, las arenas del desierto, el sótano oscuro donde alguien está haciendo algo aterrorizado con una luz tenue que apenas le da en el rostro. Eso en narrativa es la creación de atmósferas, es la creación de la composición del lugar. ¿Cómo es el lugar donde va a estar la gente? Porque además al decir el lugar también dices el tiempo y el momento en el que se están produciendo los hechos. Vas a contar una historia que se desarrolla en el San Petersburgo del siglo XVIII, o vas a contar una historia que se desarrolla en el Londres del siglo XXIII. Tienes que pintar con la palabra los edificios, los ambientes, el color de la luz, el color si el aire es claro o es turbio, si la gente viste de tal o cual manera, si los edificios son altos o bajos, si hay sociedad o no hay sociedad. Yo creo que uno de los más grandes creadores de atmósferas para mí siempre ha sido Arthur Conan Doyle, que pintaba Londres con una exactitud verdaderamente maravillosa, y si no era exacto, da igual. El Londres que se inventaba Arthur Conan Doyle era un Londres en el que tú, al empezar a leer cualquiera de las historias de Sherlock Holmes o cualquiera de las novelas de Sherlock Holmes, entras, estás allí, estás en el 221B de Baker Street, estás en ese segundo piso o primer piso, planta baja, primer piso, que les alquilaban a Watson y a Holmes, a las habitaciones que les alquilaban a Watson y Holmes en ese segundo piso, en un número de la calle que todavía no existía. La calle Baker llegaba mucho antes del 221B, del 221, perdón. Cuando escribió Conan Doyle, la calle se siguió desarrollando al crecer Londres, y ahora uno puede ir al 221B de Baker Street y entrar a los aposentos de Holmes. Y esos aposentos están recreados a partir precisamente de los relatos, de la forma en que cuidadosamente Conan Doyle nos pintaba cómo era, dónde estaba la silla, dónde estaba la VR de Victoria Regina, escrita con disparos del propio Sherlock Holmes, etc.
muchas veces no le prestamos la suficiente atención, y con esto quiero más o menos darle a esto. No le prestamos la suficiente atención a esa tercera pata del banco en el cual construimos la historia. La historia es ante todo una historia, algo que pasa, que genera un cambio, que exige una respuesta y que da como resultado o un nuevo cambio o un regreso a las condiciones originales. Se resuelven las cosas y todo vuelve a la normalidad, cosa que en realidad nunca debía pasar, porque en la vida nunca pasa, los cambios siempre son siempre van para adelante, pero es la historia, tu base es la historia, vas a contar algo que pasa, pero le pasa a alguien, que no tiene que ser un ser humano, puede ser un alien, puede ser un perro, puede ser una rosa que habla como en El Principito, da igual. Le ocurre a una persona con la que la gente se puede identificar y a la que la gente tiene que sentir que está viva. Y ocurre en un lugar y en un tiempo. Si no tienes una buena historia, y esa buena historia tiene que ser diferente de las historias de siempre, de las historias que nos ocurren a todos y que no hay por qué contar porque ya nos las sabemos, a menos que tengas un punto de vista totalmente original. Tienes la historia, tienes que crear a esos seres que van a vivir esa historia y que van a provocarle emociones a quien vive esa historia, a quien lee esa historia, y tienes que establecer muy bien dónde, cuándo están ocurriendo las cosas. Fíjense, siempre tuve la idea yo de que Gabriel García Márquez fallaba en las atmósferas en los cuentos de Macondo. Es decir, nunca supe, y a lo mejor lo dice, pero no se me quedó, nunca supe si Macondo estaba pavimentado o no. Si las casas eran blancas o tenían colores, tenían colorines. Las mariposas eran amarillas, eso sí, lo tengo clarísimamente metido. Todos los que lo leímos tenemos metida la idea de que las mariposas eran amarillas. Pero la ropa de la gente no me quedaba muy clara, pero las paredes dentro de la casa nunca me quedaron lo suficientemente claras. Sobre todo, tal vez en algunos casos sí, pero en otros no. Entonces es una invitación, pues, a que cuando escribimos le prestemos una enorme atención a la puesta en escena, a ese lugar y tiempo en el cual van a ocurrir las cosas, a nuestros personajes, que van a hacer que se logre lo esencial, que la persona que lo lee sienta, viva, se emocione y agradezca que tú le hayas dicho, vamos a jugar a que esto es cierto. Sabemos que es una fantasía, pero vamos, suspende tu incredulidad. Te propongo un contrato de suspensión del asombro y te voy a contar un cuento. Y que la persona al terminar de leer la novela, el cuento, la noveleta, la extensión da igual, diga, bien, gracias, invertí bien mi tiempo y mis emociones al suspender la incredulidad haciendo un pacto contigo como autor. La responsabilidad del autor está con el público. No que se escriba para el público, no que se escriba pensando en cómo manipular al público, pero sí pensando que una obra narrativa como una obra pictórica, mientras no tiene espectadores, no existe. No es una obra de arte, porque el 50% de la obra de arte que cierra el círculo es la persona que lo ve, la persona que lo reinterpreta, la persona para la cual le da igual lo que quería decir el autor. Probablemente llegará a conclusiones muy distintas, pero que se implique y se emocione por la obra, por el relato, por la narración, por la pintura, por la escultura, por la obra musical, etcétera, etcétera. Y eso requiere, pues, un manejo adecuado de las atmósferas. Es incomodísimo esto, qué barbaridad. Bueno, no sé qué seguía. Yo quería hacer la pequeña serenata, pero en este momento ya llegamos a nuestro corte. No nos va a alcanzar el tiempo, como suele pasar. Esto es aterrador. Por favor, ayuden a que hagamos 2 a la semana. Yo les puedo garantizar, de todos modos, que si hacemos 2 streamings a la semana, tampoco nos va a dar tiempo. Volvemos en unos minutos como hacemos siempre. Descansen o hagan aquello que tienen que hacer, aquello que tenían tanta prisa en hacer y no estaban haciendo porque, qué interesante estaba lo que estaba yo contando.
Bueno, estamos de regreso, espero que haya sido tiempo suficiente para ustedes, porque para mí sí lo fue. Y porque tenemos muchas cosas. Realmente quería yo hoy no vamos a tener pequeña serenata porque tenemos la entrevista con el Pony Pisador, de la que ya había yo hablado, pero que sí, quiero recordarles que al final nos vamos a prolongar un poco, vamos a alargar el chat hoy, el streaming hoy, porque quiero ponerles una entrevista de media hora, poco menos de media hora, que hice con el grupo El Pony Pisador. ¿Qué es el grupo El Pony Pisador? Ya lo van a ver, pero bueno, es un grupo que hace música celta y sobre todo sea shanties, cantos del mar del siglo XIX, del siglo XX, y luego están haciendo nuevos. Me gusta mucho su trabajo vocal, y entonces por eso los invité. Pero hay una cosa hablando de la pequeña serenata nocturna, que se me ha ocurrido y que me está bulliendo en la cabeza. Ya hice una encuesta en Twitter y no salió como yo quería. El punto es este. Soy muy aficionado a ver reacciones de música, vídeos de reacciones de música. Hay gente que me gusta mucho porque tiene una gran apreciación musical, hay otros que me gustan porque son técnicamente brutales. He hablado aquí, he recomendado a muchos reactores o reaccionadores de música, gente como
como Jess, la cantante de ópera que sabe de teoría lo que no está en los escritos y te lo explica, te explica por qué lo que estás oyendo tiene determinado sentido. Hay otra cantante también, Elizabeth Sarhoff, y otros que son teóricos y otros que son simplemente aficionados a la música, pero que comparten de manera adecuada lo que están viendo. Entonces quiero hacer reacciones musicales, quiero hacer vídeos de reacciones musicales. No solo de reacciones, sino de comentarios, porque hay muchas cosas que quiero comentar a las que no voy a reaccionar por primera vez porque es música que ya conozco. Un juego de los que reaccionan es decir, bueno, es que esto yo nunca lo había oído. No, yo quiero también comentar cosas que he oído mucho. Me preguntaba alguien si me gusta Rodrigo y Gabriela. Me gusta muchísimo el trabajo de Rodrigo y Gabriela y creo que en México es menos conocido de lo que debería. Y en algunos lugares, pero en otros lugares tienen un éxito extraordinario. Son dos guitarristas mexicanos que originalmente decían thrash metal, imagínate nada más. Acabaron siendo los reyes de la música, de la guitarra acústica. Tienen un Grammy incluso por ahí. Entonces, quiero hacer reacciones y comentarios musicales. Piezas pequeñas de 10 minutos donde vemos un video y lo comento y comento lo que yo opino de ese video, lo que yo veo, mis conocimientos musicales, los escasos que tengo, los utilizamos y los mando. La duda era si lo hacía yo en este mismo canal, con otras miniaturas que lo identifiquen, rojas, por ejemplo, ¿no? Que se digan reacciones o algo por el estilo, o lo hacía en un canal nuevo. Bueno, pues en la encuesta en Twitter ganó que fuera en el mismo canal, y yo creo que puede funcionar, por lo menos intentarlo en este canal, y hacer una serie de reacciones a música, tanto a música que ya conocemos. No sé, por ejemplo, el otro día estaba yo viendo a un grupito que me gusta muchísimo, que es Coco and the Butterfields. No los conoce nadie. No. Son buenísimos. En realidad la base es un dueto, pero luego los ayudan todos sus amigos. Ella es brutal, canta maravillosamente, toca el violín, componen cosas extraordinarias. Entonces me gustaría comentar cosas que ya he oído de Coco and the Butterfields o de grupos de covers como Pomplamoose o como Walk of the Earth, etcétera. O de los españoles que me caen muy bien, que son los de Broken Pitch, que acaban de sacar su primera canción propia después de años de estar haciendo covers. Los molestábamos mucho, ya hagan algo ustedes que no sean covers. Bueno, quiero saber qué les parece la idea. Finalmente voy a hacer lo que me dé la gana, pero siempre cambia uno un poco cuando la gente le dice, no, espérate, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. A mí me parece una buena idea. Obviamente me va a bloquear algunas cosas YouTube, pero no llegan a ser reclamaciones de copyright, sino simplemente bloqueos o reclamaciones de monetización, pero no llegas a poner en riesgo el canal, porque yo jamás voy a poner en riesgo el canal. Esto sí, lo pueden ustedes tener por seguro. Entonces, a falta de pequeña serenata está eso para que ustedes opinen, y ustedes opinan lo que quieran. Sí, por ejemplo, aquí estoy viendo, seguro que conoces a Parker Millsap, es brutal, es que es uno de los cantautores jóvenes, muy joven además, ya no tanto, cuando yo lo conocí era muy, muy joven. Parker Millsap escribe unas letras que te tiran de cabeza, que es nivel Tom Waits, nivel Leonard Cohen, nivel Bob Dylan, que son los que están haciendo las cosas hoy y que no pueden entrar en el mainstream porque está ocupado por el reggaetón y por la música hecha por comité y con un ordenador, donde no se necesitan ni instrumentistas ni cantantes. Es aterrador. Sí, por supuesto, conozco a Parker Millsap y a varios otros. David Keenan, por ejemplo, es otro que es brutal. No sé, hay una cantidad. Y yo, como soy con los nombres, se me van todos. Fíjate, me acordé de David Keenan precisamente a raíz de esto de Parker Millsap, que lo acabo de ver así en el chat de ida, porque no estoy viendo el chat. Bueno, entonces pues vamos a hacer eso, pero vamos a hacer algo que sí tenía yo pendiente, que son respuestas rápidas de chats viejos. No viejos, de la vez pasada. Hay algunas que me encantan. Por ejemplo esta. ¿Por qué el ser humano tiene raciocinio? ¿Por qué? Cuando buscas un por qué estás presuponiendo una serie de cosas que no son forzosamente explicables. No tiene por qué haber una razón. Estás presuponiendo que la hay. Pero primero tendrías que demostrar que existe la necesidad de que haya una razón, una necesidad de que
de que el hombre tenga raciocinio, que no haya sido un producto meramente de la evolución como se calcula, hasta donde sabemos. El ser humano tiene raciocinio porque tuvo una presión de selección positiva para desarrollarse desde que bajó de los árboles hasta que empezó a utilizar herramientas. No lo sabemos, pero luego la otra me gusta más. ¿Cuál sería el sentido de la vida? El sentido de la vida, como se lo pregunta a la gente, generalmente implica la existencia de una deidad, de una creación, de una fuerza superior que le da sentido a tu existencia. Que tu existencia no es independiente, pues, de todo lo demás, sino que trae interconstruido de fábrica una intencionalidad. Tu vida tiene un sentido determinado que si fallas a él, pues traicionas tu motivo de ser, ¿no? Es un poco la idea que se tiene con el sentido de la vida. Pero no hay ningún indicio de que tengamos ni a esa deidad, ni a esa fuerza superior, ni ese sentido. No hay ningún motivo para creerlo en realidad, como no sea nuestra tendencia a antropomorfizar el universo, a ver el universo como si fuera creación humana, como si tuviera las necesidades, los deseos, las opciones, las emociones, los intereses y las pasiones, las virtudes y los defectos del ser humano. Pero el universo no funciona así. La vida no tiene ningún sentido de origen. Tiene el sentido que tú le des. Dices tú, vivir y morir y ya como animalitos. Algunas personas son felices con eso, ese es el sentido de su vida. Para otros el sentido de su vida es ser los mejores gamers en PvG, ¿no? PGV, ay Dios, me van a matar los gamers. Para otros el sentido de su vida es hacer música y estar en un escenario y hacer felices a los demás, o hacerlos llorar. Precisamente de cantautores me estoy acordando de la canción The Songs We Heard de los Bar Brothers, que es una maravilla sobre el efecto que tienen en nosotros las canciones que oímos. El sentido de mi vida ha sido ser feliz a la gente que me quiere y a la que quiero, y tratar de sacar adelante a mis hijos, querer mucho a mi pareja, a mis parejas a lo largo de la vida. Yo he vivido varias vidas. Comunicar cosas, porque me fascina, me encanta comunicar. Lo que más me gusta es comunicar, ya sea como cantante, como guionista, como escritor de cuentos, como escritor de novelas, como periodista, como youtuber. Lo que hago yo es contar cosas que comparto porque me encanta comunicar y compartir. El sentido de tu vida te lo das tú. Nadie te lo ha dado, nadie te lo dio de origen, nadie te lo va a dar, porque solo tú puedes hallarlo o inventártelo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Para lo que yo quiera. Ojalá y sea todo para bien, pero no existe ese destino previo, esa determinación previa de una deidad. Es muy religionista la idea de que tu vida tiene un sentido que le ha dado Dios, que vives para servir. Y no vivimos para servir, vivimos para ser lo más felices posible, y dentro de ello tratando de no hacer infelices a los demás, porque estarías violentando su derecho a la felicidad, que también tienen, y esto siempre hay que pensarlo. El sentido de la vida es tener deseos y cumplirlos muchas veces, sea cuales sean. Yo siempre lo he dicho y lo repito. Cuando yo muchas veces en la calle, en el autobús, yo soy muy de autobús o de metro, cuando veo a la gente me acuerdo mucho que ellos tienen todo el derecho que tengo yo de ser felices, de hacer realidad sus sueños, que ellos quieren a su perrito como yo quiero a mi perrito, que la mayoría no son malísimas personas ni buenísimas personas, pero que todos tienen ese mismo derecho a sentir que su vida vale de alguna manera, y para su entorno y para su gente, para su familia, para su profesión, para lo que sea. Y yo creo que solo nosotros podemos encontrar el sentido de nuestra vida, nadie lo va a hacer por nosotros. Mirage, ¿por qué la izquierda latinoamericana suele admirar tanto a Perón y al peronismo cuando era un movimiento filofascista y Perón buen amigo de Franco? Perón además que de los que te llevaron a todos los nazis
a Argentina y luego fue un lío pescar a los que se pudo pescar, a la mayoría no se le pudieron pescar. ¿Por qué la izquierda latinoamericana suele admirar tanto a Perón? Yo qué sé. Yo tengo amigos argentinos, tengo muchos amigos argentinos, y he tenido amigos argentinos sobre todo de los que fueron exiliados a México después del golpe de Estado en 1976, amigos escritores, etcétera, etcétera. Siempre les he preguntado qué es el peronismo. Y te miran como diciendo, nadie te lo va a explicar. No entiendo yo el fenómeno de Perón. Perón hablaba del justicialismo, pero el justicialismo es tan enormemente vago que no se condensa en una ideología. Yo nunca me lo he podido explicar porque hay peronismo de izquierda y hay peronismo de derecha. Hágame usted el favor. ¿Qué lugar ocupa, en tu opinión, la saga de Alien en el cine de ciencia ficción? La saga, no sé, la película, la primera, un puesto muy alto. Está entre las 50 más importantes películas de ciencia ficción, sin duda alguna. Me parece que el guión es espectacular, me parece que la actuación de Sigourney Weaver es espectacular. Y sí, pero la saga en general luego pasa con las sagas lo que pasa con las sagas. Ya cuando llegamos a Avatar, ni te cuento, ¿no? Perdón, no fue Avatar, fue el... Ay, ¿cómo se llamó? Qué horror que se supone que es una precuela de Alien. No me acuerdo cómo se llama, pero esa espantosa, la del biólogo que se quita la escafandra para que lo pueda chupar una planta alienígena, después de estar con la escafandra todo el tiempo porque te va a matar el planeta y se la quita porque es imbécil. Porque son personajes imbéciles en una de las peores películas que he visto en mi vida, y se supone que es la precuela de Alien. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre el punk? El punk rock me gusta mucho, el punk celta me gusta muchísimo, lo sigo escuchando enormemente. Ya he comentado que estoy muy emocionado de que en julio vienen aquí Dropkick Murphys y Flogging Molly, que son dos de los grupos de punk celta que más me gustan. Ya me echaron a perder los del Pony Pisador un poco, lo de Flogging Molly, que dicen que en persona decepcionan un poco. Espero que estén equivocados los chicos, muy agradables del Pony Pisador. Pero, y hay un punk como el de Sex Pistols que ni entiendo ni me interesa, ¿no? O un punk tan musicalmente limitado como el de Ramones que tampoco me lleva a ningún lado. Pero dame a Green Day, por ejemplo, me parece que Green Day tiene una aportación extraordinaria. ¿Qué opina del director de cine Federico Fellini? Federico Fellini es uno de los dos directores de cine que a mí más me entusiasman. El otro es Akira Kurosawa. Fellini tiene una enorme capacidad de mostrar la diversidad del ser humano en condiciones extrañas. Y sobre todo, como hace un pseudo documental que es Roma y un documental que es Payasos, donde muestra la enorme capacidad de ser profundo que tenía Fellini. A mí me gusta muchísimo su trabajo. Me parece que tenía un enorme descaro y me parece que su uso de personajes extremos hizo muchísimo daño para gente que no tenía la capacidad de Fellini. Por ejemplo, esa pasión de Jodorowsky de meter personas enanos y personas espantosamente gordas y pues no tiene nada de malo la gordura, que yo estoy gordito. Digo, personas con una obesidad mórbida que solo están en escena porque tienen obesidad mórbida, no porque estén haciendo otra cosa, o extremadamente altas y delgadas. Una especie de freak show de los años 20 que usa Jodorowsky porque cree que con eso ya está siendo profundo. Y no, mira, para que te funcione eso tienes que ser Federico Fellini y estar haciendo Amarcord o algo por el estilo. Soy un gran admirador de él. ¿Se hubiera podido derrocar a Hitler sin Alan Turing? Sí, pero hubiera costado más trabajo. Pero yo creo que el camino estaba dado para romper la criptografía de la máquina de la máquina Enigma. Pero evidentemente se aceleró muchísimo el fin de la guerra con las propuestas de Alan Turing. Su liderazgo en Bletchley Park creo que fue muy importante. Pues como si me preguntas si hubiera vencido a Hitler sin la invasión a Cerdeña, pues probablemente sí, pero ese tipo de
ejercicios tienen un grave problema, y es que no puedes extrapolar todos los elementos complejísimos que están actuando al mismo tiempo en ese engranaje histórico. Entonces por eso la gente que siempre quiere atribuirle a los hechos históricos una sola causa, fracasa. Porque si quitas el engranaje Turing, pero todo lo demás está funcionando, es muy difícil valorar qué tanto o qué tanto no hubiera sido importante. Lo relevante es que sabemos lo importante que fue el trabajo de Alan Turing, no solo para la derrota de la Alemania nazi, sino para la construcción de la informática moderna, sin la cual no me estarías viendo. Los chicos de VisualPolitik dicen que los paraísos fiscales existen porque hay países que son infiernos fiscales. Ah, sí, cobran demasiados impuestos. ¿Qué opina de esto? Es una analogía muy simplista del problema, es enormemente simplista. A ver, los paraísos fiscales existen porque, primero que nada, porque se permite que existan. Porque no ha habido nunca un intento serio por parte de los gobiernos y las organizaciones, de los organismos internacionales, por impedir la existencia de los paraísos fiscales. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente con dinero tiene poder. Y esto nos parece a todos muy injusto. ¿Por qué tiene más poder que yo, Elon Musk? Porque tiene $1 trillón que no tienes tú. Pero esa aproximación es equivocada, porque por el solo hecho de quejarnos no vamos a romper esa inercia del poder del dinero, como del poder de las religiones, como del poder de las emociones y del populismo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos contrarrestarlo, cómo podemos repartir ese poder. Ese es el hecho importante. Solo a través de la toma del poder por parte de personas que no son los ricos, se puede conseguir, y me refiero a la toma del poder, no a hacer una revolución y empezar a hacer una escabechina de congéneres, no. Me refiero a tener el poder, por ejemplo, en la Unión Europea, por ejemplo, en las Naciones Unidas, por ejemplo, en los países más poderosos, para controlar a sus ricos más ricos, que son los que se van a paraísos fiscales, donde estafan a su propia gente, al país que les da la oportunidad de hacerse plurimillonarios para conservar un poco más de su riqueza. Y yo creo que cada vez más tenemos ricos que se dan cuenta que hay niveles de riqueza que son estúpidos, que son totalmente absurdos porque no te van a servir para nada en la vida. No hay nada que puedas hacer. Tu vida no cambia si tienes 100.000, 101.000 millones de euros de ganancia o de caudal. Entonces yo creo que vivimos tiempos nuevos, pero tenemos primero que nada que dejar claro que hay ciertos niveles de riqueza que ya no tienen sentido y que esos mismos ricos tienen que ser como Bill Gates, que te dice, ponme más impuestos, ¿no? Pero se necesita tener la capacidad de enfrentar el poder con poder. No hay otra forma de enfrentarlo. El poder puede ser el poder del convencimiento, puede ser el poder de la fuerza electoral, puede ser el poder de la superioridad moral. Pienso en Mandela. Pero no basta quejarse, ay, es que los ricos tienen mucho poder y este es un mundo muy injusto. Y ya bienvenido, cuando llegaste ya era injusto y cuando te vayas probablemente lo será. Y lo único que podemos tratar de hacer es que del día que nos llegamos, el día que nos vamos, sea un pelín menos injusto de alguna manera. Por lo menos así lo veo. Nicaragua, están quitándole la personería jurídica a muchas universidades y ONG, están comenzando a hacer juicios a los presos políticos que más que juicios son circos. Sí, hubo una acusación absolutamente delirante a un antiguo candidato a la presidencia por tribunales que no son más que escenarios de circo, de teatro, con guiones escritos por Daniel Ortega. Yo fui de los que apoyaron a los sandinistas porque había una dictadura horrorosa en Nicaragua, una dictadura espectacularmente desagradable, una dictadura asesina, torturadora, brutal, que no le daba ningún valor a las personas en Nicaragua. Yo fui uno de los que apoyaron sin duda a los sandinistas, conocí a los comandantes sandinistas refugiados en México. Y lo que nunca me esperé después, es primero que fueran todos, o la gran mayoría de ellos, porque hay quien no. Y Sergio Ramírez, el ex vicepresidente de Nicaragua, es un caso, es un hombre íntegro, honesto y el que tengo el enorme gusto de conocer.
pero que eran unos corruptos que cuando perdieron el poder se apoderaron de todos los bienes que habían sido de la élite somocista y luego se dedicaron a cantar las loas del neoliberalismo. Cuando Tomás Borges escribió aquel libro lamiendo el trasero a Carlos Salinas de Gortari, el gran promotor del verdadero neoliberalismo en México, no del neoliberalismo que ahora se usa como adjetivo para todo, y bueno, la dictadura de Daniel Ortega, que ha logrado ser más brutal, más criminal, más despreciativo de la vida, más torturador, más asesino y más bestia que la dinastía Somoza. Y mira que era difícil. Yo espero sinceramente que muy pronto los nicaragüenses vuelvan a ser dueños de sus destinos. No puedo, por supuesto, apoyar a nada que se quiera llamar sandinismo y que viva de hacer el daño que está haciendo en Nicaragua Daniel Ortega. Bueno, pues el tiempo se nos echa encima y yo quiero hablar de más cosas y me voy a tener que cortar el chat. Ya ni les cuento el chat de hoy, ni siquiera lo he visto. Ni siquiera lo he visto, pero de lo poco que vamos a poder hacer hoy sí hay algo de lo que quiero hablar, porque cada vez que menciono el caso de Cuba, cada vez que menciono la situación en Cuba, cada vez que toco algo de mi relación con Cuba, de mi relación con cubanos, con la entrevista que le hice a un querido amigo escritor, siempre me hablan del bloqueo. Y esto evidentemente demuestra que la gente no sabe de qué está hablando. Cuba no está bloqueada. El blockade, se produjo durante un par de semanas o tres en 1962 cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares que estaban apuntando hacia Estados Unidos, lógicamente, en Cuba. Lo que hizo Estados Unidos fue bloquear navalmente, es decir, con barquitos de guerra, rodear Cuba para impedir que la Unión Soviética surtiera los misiles que se habían empezado a construir, los emplazamientos de lanzamiento, que pudiera surtir los misiles y las armas de guerra a Cuba. Eso fue un bloqueo naval que terminó cuando la Unión Soviética dijo que retiraba sus misiles y punto. Esto ocurrió en 1962, octubre-noviembre de 1962. Lo que hay después es un embargo comercial. ¿Qué es lo que pasó? Antes vamos a esto. Cuando la revolución triunfó en Cuba el 1 de enero de 1959, Cuba solo tenía un socio comercial, Estados Unidos. Es decir, lo que vendía se lo vendía a Estados Unidos. Y todo lo que compraba, todo lo que necesitaba que no podía producir Cuba, se lo compraba a Estados Unidos. Cuando en 1962-63 John F. Kennedy decreta el embargo comercial a Cuba, después de hacerse con sus habanos, porque preguntó si le habían traído los habanos, sus cohiba que le gustaba fumar, y una vez que le dijeron que ya los tenían fue cuando decretó el embargo. Así de absurda es la realidad cuando la vemos de cerca. Se corrió realmente el peligro de hundir la economía cubana porque nadie les compraba, nadie les vendía, no podían establecer lazos comerciales con el resto del mundo porque además eran comunistas, entonces el mundo estaba dividido entre los anticomunistas que no querían tener nada que ver con Cuba. La OEA echó a Cuba de su seno. El único país que no rompió relaciones con Cuba fue México. Y esto siempre se entendió por las buenas relaciones que tenía Fidel Castro y Raúl Castro con gente del gobierno mexicano. Por eso los cubanos nunca apoyaron las guerrillas en México, que tuvieron que ser apoyadas por los chinos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces entró la Unión Soviética como la gran salvadora. La Unión Soviética le compraba todo lo que vendía Cuba al doble de precio y le vendía a precio baratísimo todo lo que necesitaba,
siempre y cuando Cuba fuera la base de la Unión Soviética a 90 kilómetros, a 90 millas de la Florida. En los siguientes años, Cuba se vuelve parte de lo que era el espacio económico de la Unión Soviética, el espacio económico comunista, donde se crea la División Internacional del Trabajo y bueno, a Cuba le toca poner tabaco y cítricos y caña de azúcar y poco más. Cuando cae la Unión Soviética, Cuba se queda en la calle. ¿Por qué? Porque Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano no levantaron una economía funcional. Se dedicaron a hacerse tontos, se dedicaron a permitir que el tío Boris, o sea, la Unión Soviética, pagara todo en Cuba, se encargara de absolutamente todo. Mi ejemplo siempre fue este. En 1975, Vietnam gana la guerra contra Estados Unidos. Estados Unidos embarga, o sea, Estados Unidos se niega a venderle a los que le ganaron la guerra, no les vende ni agua, ni por supuesto les va a comprar nada. Vietnam se queda con sus relaciones económicas con China, como Cuba las tenía con la Unión Soviética. 25 años después, menos, 20 años después, la economía de Vietnam es tal que los propios empresarios estadounidenses le piden a Clinton que levante el embargo contra Vietnam porque hay que hacer negocios con Vietnam porque su economía es floreciente. Mientras tanto, la economía cubana permanece estancada. Miren, esto es, lo voy a poner en grande, esto es lo que exporta Cuba, esto es lo que vende Cuba hoy en día. Díganme si el embargo de Estados Unidos tiene alguna relevancia para la economía cubana. Es solo un pretexto político y propagandístico. ¿Qué vende Cuba? Tabaco procesado, enrollado, o sea, habanos. Ese es el 23,8% de su exportación. Azúcar en crudo, 17,5%. Ron, 8,7%. Mineral de zinc, níquel, petróleo refinado, mineral de plomo, crustáceos. Esto es lo que puede vender Cuba. No tiene otra cosa que vender porque su economía no produce otra cosa. Porque desde 1959 hasta 2022 no ha desarrollado ningún área de su economía por culpa del Partido Comunista Cubano, no por culpa de los Estados Unidos, ni por culpa de los ángeles del infierno, ni de los demonios del cielo, porque al Partido Comunista le ha dado igual. A la derecha vemos quién compra eso, y mire usted quién les compra. El 38% de lo que compran se lo compra China. Chipre le compra el 4%, España el 10%, Holanda el 5%, Alemania el 5%. Hong Kong le compraba porque ahora ya es parte de China otra vez, casi el 4%, Turquía 1,59%, Japón, Canadá, Portugal, Rusia, Brasil, y se ven haciendo más pequeñitos, ya no los alcanzo a ver, pero todos esos países le compran a Cuba. El embargo comercial les da exactamente igual. Le compran a Cuba, aunque diga lo que diga Estados Unidos, porque no tiene la fuerza que tenía antes Estados Unidos y porque no depende de Estados Unidos el comercio internacional a este nivel. Le compran la totalidad de los 1.200 millones de dólares que Cuba puede vender. No tiene nada más que vender. Si lo tuviera, se lo comprarían. Porque aquí viene lo más divertido. Dice datos, debería decir datos, estamos de acuerdo que debería ser datos. Las importaciones de Cuba son por 5,000 y tantos millones. 5,000 y tantos millones de dólares. Si vende 1,000 y pico millones y compra 5,000, ahí hay 4,000 millones que hay que sacar de algún lado. Es lo que sacan de los médicos y de una serie y de los servicios turísticos. Todo lo que importan, la cantidad de cosas que importa Cuba, que no puede producir, es el retrato exacto de la incapacidad de Fidel Castro y del Partido Comunista, no del maldito embargo de los Estados Unidos. Porque si ven ustedes a quién le compra Cuba, que es el cuadro de la derecha, pues Cuba le compra principalmente a España. El 19% de todas sus importaciones vienen de España. El 15% vienen de China, el 5% de Rusia, el 4% de Alemania, 4% de Holanda, 3,49% de Francia y 5,29% de los Estados Unidos. Ah, caray, ¿pero qué Estados Unidos no tenía bloqueada a Cuba? No.
El embargo es parcial, el embargo se ha reducido a ratos, luego lo vuelven a imponer, etc. No puede comprar, necesita mucho más de lo que compra Cuba, pero no tiene dinero para comprarlo porque no tiene nada que vender. Y las escaseces que hay en Cuba, que no tienen los jerarcas del Partido Comunista, que yo he estado cenando con Fidel, ya lo conté, las escaseces que tienen los cubanos se deben a los errores de su propia gente. Echarle la culpa al partido, a los Estados Unidos es simple y sencillamente propaganda, es mera propaganda. Que no debería existir el embargo, estoy completamente de acuerdo. Hace muchísimos años que se debió haber suspendido el embargo porque es injusto, porque es estúpido, porque no sirve para nada y porque en realidad sirvió para darle pretexto a Fidel Castro para mantenerse después de la caída de la Unión Soviética. Porque antes de la caída de la Unión Soviética no se hablaba mucho del embargo en Cuba. Tenían todos los productos que necesitaban vía la Unión Soviética. Pero mantener el embargo le ayudó muchísimo a Fidel Castro. Lo ayudó de una manera extraordinaria. No debería existir el embargo, pero ni es un bloqueo ni es el responsable de los problemas económicos que tiene Cuba. Por favor, no se dejen engañar por una propaganda enormemente fácil sin ver los datos. Y los datos reales, y todos los datos que he dado son datos que no salen del éter, son datos que dan los organismos cubanos de comercio exterior. Porque los organismos cubanos de comercio exterior tratan, dentro de lo posible, de vender lo más posible y de comprar lo más posible al precio más bajo posible. Pero ahora las cosas no te las compran al doble de precio como te las compraba la Unión Soviética. Y aún así, entre 1991, que cae el bloque soviético, y 2022, han pasado 32 años. Yo la última vez que estuve en Cuba fue en el 92, 93. Y en estos 30 años tampoco han hecho nada. Tampoco han fomentado ni la tecnología, ni el desarrollo de industrias, ni el desarrollo de nuevas formas de cultivo, ni el desarrollo de una economía funcional que fabrique todas las cosas, que produzca parte de las cosas que le estás comprando al resto del mundo. El fracaso es de los Castro y del Partido Comunista, y no por ser comunista, nuevamente, porque el Partido Comunista de Vietnam, que son igual de brutos, igual de sectarios, igual de cerrados ideológicamente, logró levantar una economía funcional en Vietnam, donde no existen las escaseces que sigue teniendo Cuba. ¿Ya quedó claro? Bueno, apuesto que no me van a volver a hablar del bloqueo. Pero en fin, son las 20:38 y yo tengo cosas de las que seguir hablando. ¿Qué quieren que les cuente? A ver. Voy a hacer un repaso rápido al chat. ¿Qué es lo que no vamos a hablar hoy? Les voy a contar todo lo que nos queda. Homeopatía en México. El caso de los Washington Redskins, que tenía muchas ganas de manejarlo. La galería, por supuesto, la galería nocturna. Y a ver si podemos hacer la poesía todavía. Pero vamos a ver algo que me pregunten. ¿Cree que hubo decisiones y políticas desacertadas por parte de Salvador Allende para propiciar el golpe de Estado de Pinochet? No, porque eso es culpar a las víctimas. Y las víctimas no fueron Allende, las víctimas fueron toda la gente que votó por Allende y toda la gente que estaba con su proyecto. No olvidemos que se perfilaba un referéndum que probablemente iba a ganar Allende, y eso es a lo que más miedo le tenían tanto Estados Unidos como la ultraderecha chilena. No, Allende no propició el golpe de Estado nunca se debe dar, y punto, ni siquiera en casos extremísimos, porque al final las cosas salen peor y se mueren un montón de inocentes. Gracias a Brian Jiménez, que no se pierde los streamings. ¿Qué piensa de la reunión de Sánchez con el candidato Gustavo Petro? No lo sé, pero tiene que reunirse, un presidente tiene que reunirse con gente a la que no puede no estar de acuerdo con ella. No significa que tenga una afinidad ideológica o no. No sé quién es Gustavo Petro, la verdad. No he entrado en el caso colombiano porque no he tenido materialmente tiempo, no me da la vida, cosa que ustedes saben bien. Pero el que un presidente se reúna con una persona en su calidad de presidente no tiene nada que ver con su ideología. ¿Cómo se toman los mexicanos las palabras de los españoles?
las palabras de López contra los españoles, no lo sé, no estoy en México. En España no creo que importe mucho. Mira, en España yo creo que hay dos corrientes básicas. Aquellas que se han tragado la historia de López Obrador completita, entre ellas hay amigos míos, y otros que dicen esto, vamos, ni caso, ni hacerle caso, vamos a esperar que pase 3 años y ya vender otro que sea menos asnal. Pero esa ofensa que cree que produce, se la puede tomar muy en serio la ultraderechona. Pero es que es una actitud boba de López Obrador desde este punto de vista. Él tiene un diferendo en este momento, sobre todo con las empresas eléctricas españolas, que aquí no ganarían concursos de popularidad, Endesa, Iberdrola, ellos no están entre las empresas más queridas de España, por así decirlo. López Obrador tiene un diferendo con esas empresas y crea una crisis diplomática. ¿No? ¿Qué piensa? ¿Piensa que las empresas hacen lo que ordena el presidente de gobierno español? Que es Pedro Sánchez el que dice, suban los precios de la electricidad en México. No sé si los han subido, es una forma de hablar. ¿Por qué se lanza contra el país por un diferendo con una empresa? Una empresa que no está relacionada directamente, no es dinero público, no tiene funcionarios o directivos que dependan de decisiones políticas en España, ni mucho menos. Son empresas enormemente fuertes, son empresas independientes, son empresas privadas. Pero es que esto es como si, no sé, me tomo un chocolate Nestlé que me haga daño y entonces hago la guerra contra Suecia, ¿no? ¿De dónde es? No sé, del país del que sean. Entonces rompo relaciones diplomáticas y las pongo en un congelador como quiere el observador. Si tú eres tonto, chico, no tiene nada que ver. Porque la relación estrecha, la relación de las empresas estas con el gobierno, incluso hay confrontación porque al gobierno le está causando problemas el hecho al gobierno español le causa problemas el hecho de que no hay control tampoco en las tarifas eléctricas en España. Entonces, por favor, no digan eso, es que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero es que López Obrador es tan tonto, tan espectacularmente tonto. Me gusta el tema musical de quién es, fue compuesto para el programa. No fue compuesto para el programa, lo bajé de Artlist. Artlist es un lugar, ya le he dicho que tengo una suscripción mensual para bajar música. Y bueno, nosotros los mestizos descendemos de conquistadores, y de conquistados, siempre lo he dicho, mi abuelo es zapoteca, aunque yo no lo parezca. Pues que ahí es donde se identifica luego a la gente con sus ancestros de una manera muy curiosa. La chica que va a ser Blancanieves, Zegler, que acaba de hacer el papel de María West Side Story. Ay, qué bien, porque es una chica latina. O sea, a ver, su abuela materna era colombiana. Se casó con un estadounidense. Luego la hija de esa colombiana y ese estadounidense se casó con un polaco de apellido Zegler. Esta chica es más polaca que colombiana, pero la presentan como colombiana. Y la gente se lo traga porque está embrutecida por la política de identidades. ¿Qué es tanto como decir que yo soy indígena zapoteca? No lo soy. Tengo raíces zapotecas y me parece muy bien. Y mi abuela tenía rasgos físicos mucho más cercanos a la etnia zapoteca. Pero yo no puedo andar diciendo que soy un representante de los indígenas mexicanos. Soy un mestizo, vamos, pero al uso. Pero la gente está verdaderamente estúpida. De la corbata ya hablé. Aztecas, mayas y demás eran conquistadores, por supuesto. Sí, así no hubo buenos y malos. Eso es lo que la gente siempre se olvida. Muchos consideran que los conceptos de izquierda y derecha ya están obsoletos. ¿Podría explicar por qué para ustedes siguen siendo relevantes? Por supuesto, puedes ver varios vídeos míos uno en particular que se llama Izquierda y Derecha, donde te explico por qué son completamente relevantes, son claramente relevantes. ¿Qué se debe hacer para poder salir y superar una relación tóxica? Salir y cambiar de aires. Es que se puede... Yo no entiendo a la gente que no puede salir de sus relaciones cuando no funcionan. Te sales.
no sé, es que yo tampoco no soy quien para dar ese tipo de recomendaciones sobre mi vida personal, tampoco es así como de, como de cuento de hadas. Eh, En varios países de Europa ya no están obligando el uso de la mascarilla, no están un poco apresurados, no lo sé. Mira, la mascarilla en exteriores parece que no tiene sentido. Hoy se quitó en España. Desde hoy podemos andar en la calle, mientras no haya aglomeraciones y multitudes, podemos andar en la calle sin mascarilla. Pero al parecer no es necesaria, hay muchos datos que indican que no es necesaria, pero ponte en el lugar del gobierno. Puedes decir, síganla usando, aunque probablemente no sirva para nada, o puedes decir, dejen de usarla, aunque tal vez se muera alguno. La responsabilidad es muy gorda y entonces yo siento que los gobiernos siempre tienen que actuar según el principio de precaución. Curiosamente ayer la escuela de mi hijo mandó una circular diciendo que ellos iban a seguir usando la mascarilla en el recreo. Y hoy tuvo que mandar otra circular diciendo, no, la Consejería de Educación nos dijo que esto no lo podemos exigir, solo lo podemos recomendar porque la decisión final es que ya en el recreo, no en el aula, los niños ya no usen la mascarilla. Sobre todo que hay muchos niños que todavía no están vacunados, sobre todo los menores de 12 años. Entonces, ¿qué opinas sobre ilusionar a los niños con fantasías como la de los Reyes Magos, la de Santa Claus o la de los dientes? A mí me parece bien. Está bien, no pasa nada. No, ninguno de nosotros se volvió loco ni nada porque viviera esas fantasías. ¿Qué tiene de malo? Es que la gente le busca mangas al chaleco continuamente y a mí me parece bien preocupante. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ya dejé mi like. Que estoy muy elegante. No, fíjense que es muy curioso. Yo anduve de corbata mucho tiempo. Cuando yo fui redactor de revistas en el periódico Excelsior, pues uno iba de traje y corbata todos los días porque en cualquier momento podía tener que ir a un acto oficial, cosas así, donde en aquel entonces todavía no se podía ir de jeans y camiseta. No sé de qué película estuvieron hablando. ¿Qué opinión se merece sobre el insulto imparado como libertad de expresión? Por ejemplo, en Argentina hace un par de días hubo un escándalo con un periodista que fue denunciado por la primera dama por constantes insultas y calumnias en sus reportajes y material en redes sociales. Yo creo que hay una cosa que se llama el acoso. Yo creo que cuando haces daño físico o cuando amenazas o cuando haces un daño moral evidente, no está bien. Pero en general el derecho a ofender, en general, con alguna excepción, que no hay reglas absolutas, y quien quiere imponer reglas absolutas siempre acaba viéndose atrapados los dedos por la ratonera de su propia ineptitud. Porque las reglas generales en lo social siempre se pueden manipular filosóficamente para encontrar un defecto, para encontrar una excepción. Pero en general el derecho a ofender es clave. Y sobre todo a personajes públicos. Sobre todo a personajes públicos. Cosas que a mí me parecen inaceptables son, por ejemplo, el escrache a la familia. Esto lo practicó Podemos hasta que el secretario general de Podemos se lo empezó a practicar la ultraderecha, entonces ya le parecía mal. A mí me pareció mal las dos veces. ¿Cierto? No puedes implicar a la familia y aterrorizar a los hijos de alguien porque si alguien es una bestia que no te gusta que esté en el gobierno o cuyas políticas no te gustan, etc. Creo que la amenaza, el afectar realmente la vida social de alguien tiene que ser valorado como algo negativo. Pero el derecho a ofender, a mí me insultan, me tratan de insultar constantemente, pero yo tengo una característica distinta a mucha gente, y ahí sí no sé si es que yo estoy mal de la cabeza. Pero es que a mí cuando me insultan me da igual. Es que me la sopla. Es que ay, es que te dijo que eras un hijo de tu... Ya, y no lo soy, ¿qué? Pero es que está diciéndolo en Twitter. ¿Pero quién lo está diciendo? Es un mamarracho, es un don nadie. Es basurita. ¿Por qué me voy a preocupar yo? ¿Por qué me voy a tomar personal? ¿Por qué me voy a sentir mal? Porque un imbécil diga imbecilidades. Y es su trabajo. Pero la gente cree que yo me enojo en Twitter y eso me da muchísima risa. Porque no, ¿por qué me voy a enojar? Si hay gente que me insulta de un hilo. Cosas que me parecen especialmente desagradables. Cuando me insultan por mi edad, por ejemplo, pero no por mí.
sino porque la bajeza de esa persona ya me molesta. Es una persona que es capaz de meterse con alguien por su aspecto físico, por su edad. Es el que a mí me insulta por ser viejo, pero otros los insulta porque son jóvenes y entonces los considera imbéciles e ignorantes. Y yo tengo respeto a los jóvenes como respeto a la gente mayor y a la gente de edad intermedia. Es uno que puede ser igualmente sexista y racista si se le da la oportunidad. Eso me molesta. Pero me molesta, no me cabrea que me llamen viejo. A mí me da igual. A mucha gente cuando le insultan, respétame. Hombre, a mí me gusta que me respete la gente que me parece respetable. Pero una cucaracha con pantalones no me interesa su respeto en lo más mínimo. Vamos, de hecho, el que me falta el respeto me parece un homenaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pero sí, el derecho a ofender, sobre todo porque cuando hablas del derecho a ofender, tienes que darte cuenta que es precisamente el sentimiento de otra persona lo que estás tratando de legislar. Es decir, si yo me siento ofendido por algo, ¿se tiene que prohibir? Mis sentimientos personales de ofensa tienen que incidir socialmente. Así como tú me puedes decir hijo de tal cual, yo no me doy por ofendido, a otras personas le puedes decir, no me gusta que te metas con tales personas y te diga, ay, me estás ofendiendo. Bueno, si te sientes ofendido, mala suerte. Así es la vida, es difícil. Pero yo creo en el derecho a ofender, por supuesto. Fíjate, finalmente, Crazy Horses, la banda de Neil Young, no Dark Horses. ¿Quién me están diciendo? ¿Cree usted que la ciencia logra erradicar el crimen organizado? No, el crimen organizado lo erradica la policía y una política razonable. Y el ejemplo de siempre es cómo se acabó con el dominio de los gángsters traficantes de alcohol en los años 30 en los Estados Unidos. Estoy tratando de ver si comentamos otras cosas, pero me faltan un montón. Vamos a pasar. A Stephen Hawking nunca le dieron el Nobel de Ciencia. No, porque no hay Nobel de Ciencia. Y los premios Nobel se dan por cuestiones que tengan aplicación real. A Albert Einstein no le dieron el premio Nobel de Física por la teoría general de la relatividad ni por la teoría especial de la relatividad, que cambiaron radicalmente nuestro punto de vista de cómo teníamos que abordar el universo, tanto en lo más grande como en lo más pequeño. No, porque eso no tenía una aplicación práctica en ese momento. Siempre se va a las aplicaciones prácticas. Por eso, el premio Nobel a Albert Einstein se le dio por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Ese efecto fotoeléctrico que principalmente hemos visto a lo largo de los años en las puertas de los ascensores o elevadores, para que no nos pesquen las puertas, porque hay una célula fotoeléctrica que percibe que te has metido en medio y hay que volver a abrir la puerta. Pero por eso ni Hawking ni muchos físicos teóricos de altísimo nivel han recibido el premio Nobel de Física o de Química, y además faltan premios Nobel. Hay un premio Nobel de Biología, hay uno es de Medicina o Fisiología, hay un premio Nobel de Matemáticas. Se han tenido que crear premios de gran importancia que sustituyan esas deficiencias, pero en fin, finalmente es el dinero de Alfred Nobel y es su testamento, así que se hace lo que él dice, o se debería hacer lo que él dice. Me recomiendan películas. ¿Usted usa iPhone? Sí, uso iPhone. Estoy vendido a Apple, pero me facilita la vida. Es que es simple y sencillamente eso, me facilita la vida, me facilita la comunicación con mi familia. Y cuando yo tenía PC, es que yo las armaba y las desarmaba y las tenía que rearmar y desarmar continuamente, ni contar con una máquina así durante 8 años. Entonces sí, soy siervo del mal. Me resuelve problemas. David Heretic me parece uno que merece la pena ver sus reacciones. Sí, es pesado como una vaca en brazos. Tiene cosas repetitivas que le parecen simpatiquísimas en todos sus vídeos, que me parecen, ya, párale. Pero sabe mucho de rock. Sabe muchísimo de rock y sabe teoría musical. Entonces, yo por eso aguanto sus pesadeces, aguanto su mal uso del croma, de la pantalla verde esta que se usa, que es la que probablemente yo voy a usar para mis reacciones,
pero le aguanto todo eso a David Heretic porque efectivamente es uno de los grandes reaccionadores y lo veo pues, fácilmente 2 veces por semana. ¿Cuál es tu opinión sobre la oficialidad del asturiano? Méteme en un lío. Venga, méteme en un lío. Mira, mi abuelo llegó a México hablando asturiano. Aprendió español en Yucatán. Y el asturiano es una lengua preciosa. Y yo estoy muy a favor de que se mantenga viva dentro de lo posible. Mi hijo estudia cultura asturiana, ha estudiado asturiano. Me parece magnífico que se imparte el asturiano en las escuelas, me parece magnífico que la señalización en general en Asturias esté en español y en asturiano. Todo eso me parece maravilloso y me parece fundamental y me parece que debe fomentarse. ¿Cómo se debe fomentar la cultura asturiana? ¿Cómo se debe fomentar la literatura en asturiano? Tengo amigos que escriben en asturiano, pero no estoy muy de acuerdo con la oficialidad. Te voy a decir por qué. Porque crea necesidades y gastos absolutamente inútiles. Un amigo mío me decía que una de las grandes industrias del País Vasco, desde que el euskera es oficial, es precisamente el euskera. Todos los documentos tienes que hacerlos dobles. Toda la papelería la tienes que hacer doble. Todos los trámites los tienes que hacer dobles. Tienes que tener gente que hable el idioma en todos los lados. La oficialidad genera una serie de problemas y no resuelve, creo yo, ninguno, salvo que quienes creen en la oficialidad consideran que le da mayor entidad al idioma. Yo creo que el idioma merece la mayor entidad posible, como cualquier idioma vivo. Los idiomas que se están muriendo a veces no creo que merezca la pena más que rescatarlos lingüísticamente lo más que se pueda. Pero forzar a la gente que los hable tampoco me parece de recibo. Pero entonces tengo mis dudas con respecto a la oficialidad del asturiano. Sé que el PSOE antes era contrario a la oficialidad y ahora es a favor de la oficialidad, pero yo me mantengo más bien escéptico de la necesidad o de la conveniencia de que se oficialice el asturiano. No es, hay muchas cosas que no he leído, me preguntan. Y me preguntan cosas de las que no hay respuesta. Sí, la película es Prometheus, la horrible precuela de Alien es Prometheus. Qué mala, es probablemente la peor película que he visto en mi vida. No. El Santo contra los zombies es una joya cinematográfica junto con esto. Y eso que en una del Santo que vi con un director italiano, por cierto, aquí en España, que el Santo se salta para subirse a una barda y se cae. Y no hacen la edición, sino que se echa para atrás y lo vuelve a intentar y a la tercera vez logra saltar la valla. Si esto, hombre, cualquier editor corta las 2 primeras y entonces parece que el superhéroe a la primera salta. No, se cae 2 veces. No. Prometheus es horrorosa, es lo más espantosa. No me digan cosas demasiado bonitas porque no es cierto. ¿Qué opina de Crónicas Marcianas? Es una obra poética maravillosa que merece mucho la pena leer. John Rawls. John Rawls no es el de... Es el que toca con una... el de la máquina. Si es ese, tiene cosas excelentes, musicalmente excelentes. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque... Bueno, te respondo esto porque ya me lo has dicho. José Fernando Benítez Mondragón me ha preguntado mucho por las religiones paródicas como el pastafarismo, el monstruo del espagueti volador o la iglesia maradoniana. Ya he dicho, la iglesia maradoniana no creo que sea una religión parodia, creo que hay gente que se la cree. Pero a mí me parece bien el pastafarismo porque tiene, y es lo mismo que hizo el templo satánico, del que hablé precisamente en el vídeo sobre satanismo, porque lo que hace es exigir para algo absurdo los mismos derechos que tienen otras religiones. Y es una forma de resaltar lo absurdas que son las religiones y lo absurdas que son las legislaciones pro religiones en la mayoría de los países. Entonces, tienen ese valor. Más allá de eso, no creo que tengan demasiado recorrido. Creo que hay gente que ha exagerado. Quiero mi foto de mi licencia de conducir con un colador de pasta en la cabeza. Pues es divertido, pero no tiene ninguna relevancia mayor. Entonces, otra vez, Luis.
¿No crees que Cuba no puede redesarrollar otras industrias por la falta de maquinaria o repuestos que el embargo le prohíbe? No hay maquinaria o repuestos que el embargo le prohíba. Puede comprárselos a quien quiera. Estados Unidos ya no es el único productor de maquinaria. Por favor, está Alemania y le compra a Alemania. Está China y le compra a China. Está España y le compra a España. Está Francia y le compra a Francia. Está el Reino Unido y le compra al Reino Unido. Pero no tiene dinero para comprarlo. Pero aún así, cuando ha gastado el dinero, y hay un video sobre la vaca a la que le acabó haciendo una estatua, incluso Fidel Castro, por favor, cuando ha tenido dinero lo ha invertido en estupideces, porque el dinero lo hay. Y cuando lo hay no se invierte, no se ha invertido en crear una economía sólida. Y esto le puede doler mucho a la gente que sigue siendo marxista, leninista radical, castrista. Pero así es, los datos lo demuestran, por favor. México le compra y le vende a Cuba, sí, pero muy poquito. Pero sí, en esos datos, y por eso puse el enlace de la Organización de Comercio, ahí está cuánto y qué le compra México a Cuba. Están los datos desglosados a niveles de una granularidad muy fina, que le dirían. Bueno, vamos a dejar todo esto ahora. Nos quedamos también sin poesía hoy, pero es que no podíamos hacerlo absolutamente todo. Pero sí los quiero dejar con el Pony Pisador. Miren, Pony Pisador es un grupo que yo me descubrí a través de un grupo que yo oigo muchísimo, que se llama The Longest Jones, y que hacen sea shanties. Estos shanties que se hicieron famosos ahora en TikTok por el Wellerman, pero que son la música del mar, en la que influye muchísimo la música irlandesa, esta música del mar del siglo XIX, principios del XX, y me llamó muchísimo la atención que un grupo catalán lo hiciera con The Longest Jones, que es el grupo más importante de shanties en este momento, y que The Longest Jones los reconocieran como sus iguales. Entonces me empecé a interesar en el trabajo del Pony Pisador, y una vez que decidí, desde mi punto de vista muy personal, por supuesto, que el Pony Pisador es un excelente grupo musical con enormes capacidades, tanto instrumentales como vocales, pues decidí que hay que promoverlos. Y para promoverlos lo que se hace es entrevistarlos y hacerles preguntas con las que queden muy bien ellos. No es cierto. Yo las preguntas que se me van ocurriendo, creo que quedaron muy bien ellos. Y les recomiendo que busquen el Pony Pisador. Acaban de sacar un disco recientemente que es It's Never Too Late for Shanties. Nunca es demasiado tarde para cantar shanties. Que lo hicieron, por supuesto, durante los confinamientos pandémicos. Hacen cosas divertidísimas para niños, solamente en catalán. A ver si también las hacen en español, chicos. En serio, no tengo nada en contra del catalán, así como no tengo nada contra el asturiano. Pero como no hablo ni catalán, y el asturiano lo entiendo a medias, y por cierto, destrocé los nombres de ellos precisamente porque no sé catalán. Entonces, no estoy muy al tanto de cómo se dicen los nombres en catalán. Entonces ahí hay una masacre. Ya pido perdón y todo eso. Dicho todo esto, la pasé muy bien con ellos. Les recomiendo muchísimo su música. Tienen vídeos excelentes aquí mismo en YouTube, pueden pasarlo. Voy a poner luego el enlace. Vamos a escuchar la pequeña entrevista que tuve con los jóvenes del Pony Pisador. Bueno, y toca hablar de algo que me gusta muchísimo, que ustedes saben que me gusta muchísimo, de lo que ya he hablado, que son, entre otras cosas, shanties, porque no es lo único, obviamente, que hace este grupo. Pero estoy con un grupo que me llamó mucho la atención desde el nombre. Pero luego me enteré que era un grupo que hacía shanties y que hacía cosas de, incluso algo de folk, punk, celta, relacionado con cosas que solemos oír y de las que yo recomiendo muchísimo en Twitter. Y ustedes lo saben, el punk celta recomiendo desde punk celta húngaro, alemán, francés, italiano, porque mucha gente cree que hay que ser irlandés para hacer eso y no es cierto. Como no hay que ser irlandés para hacer shanties, ni hay que ser marinero, por supuesto, a estas alturas. Pero en fin, este grupo se llama El Pony Pisador y está con nosotros Adrià Vila, que toca la mandolina, el bodhrán, y es el canto de yodel, que es el falsete. Miquel Pérez, que hace el violín irlandés, el fiddle, percusiones y voz. En realidad el violín y el fiddle son el mismo instrumento, simplemente que fiddle se llama al violín cuando hace música más popular. Y está Guillem Codern, que es banjo, armónica, canto armónico, tuba y yodel. Voy a empezar por aquí. Bueno, no están con nosotros, pero son parte del grupo. Ramón Anglada, que es guitarra, acordeón y voces, y Martí Selga, que es flauta de pico, whistle, con trabajo y voz. Aquí todos son multi-instrumentalistas, pero voy a empezar con Guillem.
Gracias primero por estar los tres, pero ¿qué es el canto armónico tuba? ¿Es canto de sobretonos o...? Exacto, el canto armónico de tuba es un tipo de canto que se caracteriza por el uso de los sobretonos o los armónicos y por el uso de la voz gutural. Entonces Mm, es este que suena así como profundo, así como profundo, y que viene de la zona de tuba, por eso se llama de tuba. vale. Si alguien escucha por ahí alguna vez Man of Constant Sorrow de Home Free, hay varios expertos que al principio dicen eso es un didgeridoo y no es un didgeridoo, es Chance, por cierto, uno de los dos bajos del grupo haciendo este canto tuba. Bueno, a los tres, vamos a empezar por aquí. Unos buenos chicos barceloneses que de pronto se ponen a cantar. Primero que nada, tienen influencias que para mí son fundamentales: Dropkick Murphys y Flogging Molly. El próximo año los tengo a los dos yo en Gijón, a esos dos grupos en el festival de punk que se hace aquí. Finalmente voy a poder ver a Flogging Molly. Eh, se interesan por esto como mucha gente y acaban haciendo sea shanties, pudiendo, no sé, hacer reggaetón o hacer algo más comercialmente eficaz. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a esto? Cuéntenme. Bueno, voy yo, ¿no? Vale, pues bueno, el grupo en sí lo empezamos yo y Ramón, que es el guitarrista que hoy no nos puede acompañar. Y empezamos hace ya 7, camino de 8 años, con un intento fallido de hacer eso, principalmente música irlandesa. En aquel entonces no teníamos ni idea de que lo que queríamos hacer era música irlandesa, porque como, bueno, el nombre del grupo sale del lore de Tolkien, es un bar que hay, un pub que hay en El Señor de los Anillos. Y claro, nosotros queríamos hacer, pues eso, música que en la película la tocan y la bailan los hobbits. Y eso, en aquel entonces nosotros queríamos hacer música de hobbits y no teníamos ni idea bueno, de que eso era música real, ¿no? Que seguía una tradición cultural, concretamente la celta. Y eso, básicamente queríamos hacer esto porque, como bien has dicho, Ramón y yo, sobre todo, somos muy fans de Dropkick Murphys y de Flogging Molly. Nosotros, de hecho, sí que hemos visto Flogging Molly y te voy a echar un spoiler, que es que en directo decepcionan un poquitín, Lo sé, bueno, pero, vídeos, o sea, pero bueno, son referentes para nosotros. Y eso, como básicamente era esa la música que queríamos hacer, entonces conocimos a Guillem, que Guillem nos introdujo en esto de los shanties, que bueno, fue descubrimiento suyo, que nos lo enseñó y automáticamente nos pusimos a cantar y descubrimos que nos gustaba cantar, porque yo no había cantado nunca así en armonía vocal con otra gente. Y de aquí nuestras inquietudes, ¿no? O ganas de conocer músicas tradicionales de todo el mundo, hemos ido incorporando pues músicas americanas como el bluegrass y etcétera, esta larga enumeración de uno que acabo de decir. Sí, esta es la historia más o menos. pero una cosa es plantearse esto en 2013, por ahí, y otra cosa es estar en 2021 y persistir. Acaban de sacar un disco del que vamos a hablar después, ya lo oí, pero yo, cuando supe de ustedes, la verdad, voy a ser totalmente honesto, levanté una ceja y dije, sí, claro. Y además que esto fue cuando me doy cuenta de su existencia, no fue en 2013, ojalá, fue a raíz de el Wellerman de Nathan Nathan Evans, que en TikTok rompió y de pronto todo el mundo se enteró que existían los sea shanties. Yo me entero que existen los sea shanties cuando oigo a Swingle Singers cantar el Drunken Sailor, el marinero borracho, cuando yo tenía 8 o 10 años y desde entonces me encanta la música del mar. Pero yo empecé a oírlos y dije, pues que suenan muy bien, suenan enormemente bien, pero cuando los vi con The Longest Jones, y a mí me parecen el grupo de referencia en este momento de shanties vocales, así como en no shanties serían Young Guns, por ejemplo, que hacen un folk más social. Los vi con The Longest Jones y dije, si lo aprueban los The Longest Jones, estos chicos van a ir muy lejos. Han estado cantando, tocando fuera de los límites de Cataluña o de España.
Claro, de hecho nosotros empezamos con los shanties, pero nos quedamos, yo creo, también en parte porque enseguida nos empezaron a salir conciertos fuera de Cataluña y de España. Hemos ido a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Holanda. Y es como que enseguida es muy fácil conocer gente, conocer sitios para tocar, encontrar un público que agradece que gente joven se ponga a cantar estas canciones. Entonces, ahora los Long Jones son estrellas, pero nosotros los conocimos cuando acababan de sacar un disco, su primer disco, y eran gente normal, digamos, que no eran las grandes estrellas que son ahora. Entonces nosotros hemos tenido esta suerte de vivir los shanties pre-TikTok y poder decir, nosotros estábamos ahí antes de que ellos de que fueran famosos, ¿no? Y en una parte también a nosotros el hecho de irnos, sobre todo a Inglaterra, que es a donde hemos ido más veces y creo que donde conocemos más gente, se convirtió también en una especie de afición, porque después de los varios conciertos que haces en un festival de sea shanties, lo más normal es terminar en algún pub con el resto de artistas del festival cantando y aprendiendo canciones nuevas y cantando en armonía con gente que ni siquiera conoces. Y creo que eso le añadió un valor extra a nuestros viajes hacia ahí, ya no solo porque nos contrataban para ir a tocar, sino porque luego extra profesionalmente acabábamos cantando con un montón de gente, aprendiendo repertorio. Por ejemplo, los Kimbersmen, que son también un grupo al que tenemos mucho cariño, que tienen un señor que se llama John Bromley, que tiene la voz más grave que he escuchado en mi vida y la proyección más fuerte de voz grave que he escuchado en mi vida. Entonces, ya no era solo por el hecho de que hayamos sido contratados para un festival allí, sino que yo ya me lo planteaba como, jolín, volveremos a ver a los Long John, volveremos a ver a los Kimbersmen, pasaremos la noche cantando y bebiendo, y la verdad es algo que es que como que un valor extra, como que para mí y para nosotros tenía mucha importancia. Bueno, es que es un planazo, ¿no? O sea, ir Es un el fin planazo, de es un semana planazo. a beber cerveza y a cantar shanties, o sea, yo firmo. Bueno, ya he firmado muchas veces, pero Sí, seguiría sí. firmando muchas más. Es que, a ver, la tradición de cantar en el pub irlandés es una tradición consagrada, por lo menos desde mediados del siglo XIX, por lo menos. Yo comentaba alguna vez que presenté ante el público cuando empezó el boom de Nathan Evans en TikTok, que hasta Brian May de Queen acabó cantando The Wellerman en algún momento dado en su canal. Y yo explicaba que los shanties no son tan antiguos como la gente quiere, que no son del siglo XVII, del siglo XVI, sino que son del siglo XIX y se producen precisamente por la influencia irlandesa. No sé si ustedes tienen más datos al respecto, pero yo contaba que son los irlandeses que salen por la hambruna de la patata y se embarcan en barcos. Los irlandeses no salen de Irlanda si pueden evitarlo porque son tremendamente enamorados de su tierra, como son los asturianos donde vivo yo. Pero cuando salen y se van a los barcos y conocen los cantos de los esclavos en los puertos estadounidenses, el canto y la respuesta, y los aplican a los trabajos del velero, es cuando nacen en realidad los shanties y con los barcos balleneros y con todo esto que son fenómenos del siglo XIX, ¿no? Pero hay una música moderna y ustedes están componiendo cosas, no forzosamente en el mismo tono de los shanties, en otras áreas aledañas y cercanas, pero están componiendo cosas actuales y se están componiendo cosas actuales. ¿Qué los mueve o por qué lo hacen? A mí particularmente, porque ya en algún sentido he crecido escuchando esta música y mi interés musical ha ido en gran medida dirigido hacia ahí. Entonces, es algo que si no fuese mi trabajo, sería mi afición. Como que es algo que necesito hacer en mi vida para poder ser feliz. Lo que me sorprende es que luego más gente disfrute escuchándonos, pero al margen de eso, yo creo que hablo por todos también, que mis gustos musicales ya pasaban por ahí y era una necesidad que yo tenía. Simplemente ahora mismo soy feliz de poder considerar que también es mi trabajo, ¿no? Pero creo que para mí no había mucha alternativa y diría que mis compañeros estarán de acuerdo con eso, ¿no? Para nosotros, más allá de que es nuestra pasión y que nosotros empezamos como grupo amateur sin ninguna pretensión y la cosa se ha ido hecho grande. Y en parte tenemos una voluntad también de reivindicar, especialmente en el momento musical en el que vivimos aquí en España, donde la música electrónica y las nuevas músicas ganan espacio, de reivindicar
lo de siempre desde una perspectiva un poco nueva, ¿no? Para sacar el folk de la vitrina, y que es una música que aquí en Cataluña se protege mucho y se limita mucho, pues cogerla, darle una vuelta y que vuelva, pero en clave folk. Y para nosotros poder reinventar o darle una vuelta a este panorama que está tan vinculado a la tradición, a menudo de una forma muy limitante, pues es muy excitante para trabajar. Hay un fenómeno con la música folk, con el folk en general o el trad, que me interesa cómo lo ven ustedes. Cuando hubo un boom de la música folclórica latinoamericana, que fue en los años 70, movimiento en el que yo participé intensamente con mi charango y mi cuatro y mi bombo y mi quena y todos los bichos que había por el... Más difícil era la música mexicana porque tocabas violín y tocabas arpa. Era bastante más difícil que el charango, ¿no? La música mexicana exigía eso. Pero una de las cosas que lo mató y lo dejó en la marginalidad, que no debería estar esta música, fue el purismo y el rechazo a la innovación dentro de lo tradicional. Una de las cosas más claras es que el folk va cambiando constantemente. Las canciones que cantan hoy en el campo, en Georgia, estoy pensando en un grupo de chicas que hacen unas cosas maravillosas que se llama Trio Mandili, que se graban en su pueblo en Georgia y que yo las adoro. Son las canciones buenísimas. que ellas cantan no se las cantan igual que a mediados del siglo XIX. Esas canciones han evolucionado y alguien le cambió un verso y alguien le agregó una palabra y alguien le quitó una palabra que le sobraba una sílaba. El folk está vivo. Cuando lo tratan precisamente de meter en una vitrina, cuando llegan los puristas que te dicen cómo se debe hacer esto y sacan la regla para ver si mides lo que debes medir, me parece que le hacen un destrozo a la música y ustedes, y siento que los actuales grupos no están siendo respetuosos hasta cierto punto con la tradición, por otro lado están creando la nueva tradición, ¿no? Yo siempre he creído que las dos partes son igualmente importantes y con dos objetivos distintos. Es decir, que la parte más museística del folk pues tiene su sentido de poder averiguar cómo era la música en el pasado y de cómo se hacían las cosas, pero no deja de recordarme a ir a un museo de egiptología y ver momias en una vitrina, que son interesantísimas, pero están muertas, ¿no? Entonces, la gracia para nosotros hacer el folk y disfrutarlo de esta manera y llevarlo a los escenarios y hacer conciertos es que le damos vida y es música que en el momento en que se está escuchando y que suena distinta a lo que podría haber sido antes, le da un componente de vida que creo que es a nosotros lo que nos, como decía Guillem antes, nos empuja a seguir haciéndolo. Estoy buscando la lista de canciones del nuevo disco. Van mucho a lo tradicional, por lo menos en la mayor parte, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros es una forma de grabar canciones que llevamos cantando muchos años. Entonces hemos hecho un poco un 50-50, ¿no? Hay una parte, son canciones grabadas al estilo tradicional con armonías modernas, eso sí, con pequeños cambios en la armonía, y otras que hemos decidido darle la vuelta y mezclarlas pues, con música irlandesa, con reggae, con bluegrass, lo que se nos echaba. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Vamos a lo del reggae. Porque el reggae, pese a que hoy en día es pocos componen reggae, o pocos están teniendo una cierta presencia con el reggae está presente en el rock, en lo que intentan a veces, incluso en la música dance. Le he llamado música, Dios mío. O sea, el ritmo básico del reggae, que yo recuerdo que el primero que enloqueció con él, que yo supiera, fue John Lennon. Después Keith Richards también trabajó muchísimo en Jamaica, en los estudios de grabación de Jamaica, porque el reggae le contaba historias, le permitía contar historias de manera nueva. Y la integración al trad me llamó muchísimo la atención lo que hicieron ustedes. ¿Hay algún límite? Porque yo soy fan de un grupo que fue de los fundadores del folk punk rock, que es Oyster Band, y que utilizaban guitarra, bajo, batería y música tradicional. ¿Hay algún límite para esto?
¿Para nosotros o en Sí, general? sí, no, para ustedes, para ustedes. Yo creo que nuestro límite es la imaginación y ya te digo que tenemos una lista de cosas por hacer que no se termina nunca. O sea, todas las ideas que nos van saliendo a lo largo de, bueno, de los ensayos o en el rato que conducimos para ir a un concierto o entre concierto y pruebas, etc., estamos siempre dándole vueltas a, hostia, pues sería divertidísimo coger esto, mezclarlo con un poco de eso y a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que este es el único límite que nos ponemos, ¿no? Nuestras ideas y tira para adelante. Y O sea, la respuesta en realidad sería que no. Bien. también tenemos un modo de verlo que lo comparamos un poco con el término del mundo de los videojuegos, de lo que es farmear. Porque existen los géneros musicales, pero dentro de los géneros musicales están compuestos por recursos distintos a nivel musical, a veces armonía, melodía, ritmo, ¿no? Entonces, nos gusta mucho observar y estudiar los géneros musicales y desgranarlos en recursos que luego nosotros podamos realmente usar y mezclar con recursos procedientes de otros géneros musicales, ¿no? Entonces, creo que también se ha convertido un poco en una obsesión con nosotros llegar un lunes al ensayo y comunicarte con tus compañeros, oye, mira, estaba farmeando el disco de este grupo y he descubierto estos 3 recursos que me fliparía usar. Por ejemplo, el asunto del reggae era un tiempo que ya llevaba mucho tiempo pues rondándonos por la cabeza, ¿no? Porque además en la propia manera de hacer del reggae, coger temas que ya existen y rehacerlos otra vez es totalmente intrínseco al reggae como género musical, ¿no? De modo que ya se hacía bastante natural, pero no acabamos de encontrar de dónde sacarlo, ¿no? Entonces Ramón llegó un día entusiasmado diciendo, he descubierto que esta canción quedaría especialmente bien con un toque reggae. Y bueno, yo creo que tenía cierta razón, estamos bastante contentos de cómo salió. Pero más o menos Estoy el de proceso acuerdo. sería un poco así. De nuestras obsesiones sacamos recursos concretos y luego vemos cuáles casan con cuáles, qué estilo invita a qué recursos y nada más. Su público, ¿quién es su público? Si es señores mayores como yo, tenemos un problema muy grave. Si es solo señores mayores como yo, muchos señores mayores como yo que estén, me parece muy bien, pero esto, las barreras generacionales me están preocupando mucho, ¿no? Entrevisté hace poco a un grupo de rock de chicas muy, muy jóvenes que son espectaculares, pero ¿cuál es el público que los va a ver a ustedes? Gente de 25, 30, 35, ¿pueden llegar a los chavales de 18 o lo intentan? Pues en realidad llegamos a mucha gente, ¿no? Desde gente mayor, como decías tú, hasta niños y niñas muy relativamente pequeños. De hecho, hace relativamente poco hemos sacado una gama de camisetas de tallas o sea, para niños y niñas de 4 a 11 años. Y eso es, supongo, porque como lo que hacemos lo hacemos así como para pasarlo bien, en realidad la gente que nos escucha también se lo pasa bien. Y llega puedes escucharnos desde un punto de vista de como de eso, de interés para conocer músicas tradicionales, ¿no? O música folk de todo el mundo, que, que seguro que te vas a reír. Conociendo algo nuevo, seguro que te vas a reír, te lo vas a pasar bien. Y eso también llega a eso, a niños y niñas pequeñitos que les gustan nuestras canciones y luego sus padres que se la escuchan con ellos y dicen, hostia, pues mira, esta canción es interesante porque estamos aprendiendo que yo qué sé, en tuba se canta así simultáneamente a que lo pasamos bien. También creo que traducimos mucho las letras o mantenemos las melodías de algunas canciones y nos inventamos una letra en catalán desde cero, ¿no? Entonces también creo que eso es acercar, aparte de acercarles nuestro humor, acercarles también unas melodías que si no fuese porque nosotros hemos puesto esa letra, quizá mucha gente tampoco se lo escucharía. Entonces, por ejemplo, ahora no sé si Guillem me ayudará a recordar el título original al Diplodocus. Pleasant and Delightful. So Pleasant and Delightful. Es un sishanti o repertorio de los encuentros de sishantis que se llama Pleasant and Delightful, que nosotros le cambiamos la letra y hablaba de un diplodocus que se quemaba la espalda tomando el sol en la playa y necesitaba crema de sol. Y ahora mismo me fascina, por ejemplo, en Girona hicimos un concierto hace relativamente poco que había como más de 10.000 personas y la mayoría era gente de entre 20 y 30 años.
y el ambiente que se veía era la gente con los brazos arriba cantando la canción del Diplodocus como si fuese un himno de un equipo de fútbol. Entonces, yo creo que también es eso un poco lo que acerca nuestra música a gente de estas edades, ¿no? Que la forma de disfrutarla no se le hace extraña, sino que se le hace extrañamente familiar. No se parece en nada ir a un auditorio y quedarte sentado y aplaudir como modestamente entre tema y tema, sino que puedes disfrutarlo como cualquier otra noche de fiesta. Luego también está el caso de lo que decía mi amigo Adrià, de las familias con criaturas y padres, porque yo siempre juego a pensar, vale, ¿qué familia será? ¿Una de esas que a los niños les encanta nuestra música y los padres van porque a los niños les gusta? ¿O todo lo contrario? ¿O que los padres les encanta y los niños van porque los padres han comprado entradas? Porque las dos cosas pasan. Entonces... Claro. Vamos al tema de la música vocal. Yo tengo una pasión y la gente que me sigue lo sabe. Yo soy especialmente apasionado de la música vocal. Creo que el instrumento más perfecto, amo muchos instrumentos, adoro la guitarra eléctrica, adoro el violín, adoro el cello, pero la voz humana es el instrumento perfecto y es el instrumento capaz de ir a espacios absolutamente inalcanzables por ningún otro instrumento. Pero no es fácil armonizar. Yo tuve un par de grupos vocales y cuando decides que vas a hacer una disonancia, vamos a tener problemas todos, sobre todo al que le toca. Tú cantas la novena aumentada, no quiero. Claro, por el problema de acertar. Pero ustedes no solamente hacen música vocal, quiero aclararlo, ya los vi en una canción con un charango y los sikus y la quena y no una quena y un whistle, creo que estabas tocando a la vez uno de ustedes, una cosa poco, no, una flauta doble, es una flauta doble, de esas flautas dobles que nos fascinaba que tenían los aztecas también en México. Pero a nivel música vocal, ¿cómo desarrollan los arreglos vocales para que no suenen como coros? El horror de la música vocal son los coros, lo siento. No, a ver, hay coros maravillosos, hay coros estupendos, pero nada como la música vocal que se está haciendo ahora con Pentatonix, con Humphrey, con Voice Play, donde tienes un beatboxer, donde el papel que juegan las voces es un papel más de los instrumentos de una banda de rock que lo cuadrado de la música coral tradicional. Entonces me interesaba mucho saber cómo se aproximan ustedes al tema de los arreglos vocales, aprovechando que tienen un bajo bastante razonable, bastante sonoro, porque sobre ese se construye todo el resto de la armonía. Yep. Bueno, claro, nosotros como escuchamos mucha música vocal, hay un punto en que hay una aproximación un poco folk, que es por intuición y por cómo lo hemos escuchado desde siempre, pero sí que en nuestro caso hay una voluntad explícita de jugar con la armonía de formas poco tradicionales. Entonces intentamos coger pues, recursos de la música jazz, del barbershop, bueno, cualquier estilo que a nosotros nos parezca que no se ha utilizado en contexto de armonía vocal, intentamos encontrar la forma de hacerlo encajar. Entonces, tenemos la suerte de que somos 5 y que cada uno tiene una tesitura bastante definida, entonces pues cubrimos todo el espectro, digamos, y jugamos con eso. Y entonces pues intentamos siempre darle vueltas. Como tú decías, tenemos un shanty en este disco en el que intentamos con la voz hacer efectos de instrumentos, desde el bajo, la guitarra, hay un momento que hacemos incluso música electrónica utilizando los guturales. Intentamos darle la vuelta al uso tradicional de la voz. Entonces, es un poco de todo, ¿no? Desde un punto de usar herramientas académicas o incluso tener referencias de otros grupos, junto con la aproximación folk de la intuición y lo que hemos escuchado siempre. Diría yo, no sé, Miquel o Adrià. Yo creo que también va muy de la mano de, como hablábamos antes, de farmear recursos. Una de las cosas que más le he oído decir a Guillem, que yo creo que de nosotros fue el primero en obsesionarse por la música vocal, es mira este shanty, lo bien que le quedaría este final que viene del barbershop, o usar este acorde tan jazz dentro de esta canción tradicional también. Entonces, creo que también va un poco de la mano de no fiarnos de lo que dirían los manuales, entre comillas, sino de lo que nuestro oído nos pide en cada canción. Como te decía antes, que es como que
un tema invita a usar cierto recurso, aunque no haya ninguna manera teórica de justificarlo. Simplemente tu oído te lo pide y estamos todos de acuerdo en ello. Entonces, sí, también es verdad que hemos tenido la suerte al ir a festivales. Yo recuerdo el día en que hicimos por primera vez un final de armonía de Barbershop en un festival, que la gente se levantó para aplaudir de tal forma que también tienes este estímulo, ¿no? De probar cosas Claro. en directo, si funcionan las pones y si no, pues no. Tú estás allí precisamente para eso, ¿no? Te gusta es el aplauso. Por eso han sufrido tanto todos mis amigos músicos durante la pandemia. Todos hicieron música desde su casa, ustedes lo hicieron, todo el mundo lo hizo, lo que querían era estar en el público, no forzosamente. El estudio es muy bonito, lo hablaba yo con The Warning, el estudio es muy bonito, pero el escenario es el escenario. Acaban de sacar un disco, se llama It's Never Too Late for Sea Shanties. Nunca es demasiado tarde para los shanties del mar del pony pisador. ¿Por qué la gente tiene que...? Mire, yo he querido usar, que me encantaría ilustrar esto con partes de sus vídeos originales, pero no puedo porque me caen el palo de la disquera, se los digo en serio. No, una vez le pedí a Rachel Bayman, a Kelly Hunt y a Christina Bain permiso para usar sus vídeos. Las tres dijeron que sí, que qué guay, que qué bonito. Lo puse, pum. Llegó la disquera y dijo, no puedes. Entonces, como no puedo poner la música del Pony Pisador, pero voy a poner enlaces a lo que más me gusta a mí del grupo en la descripción del streaming. ¿Por qué tiene la gente que oírlos? ¿Por qué vale la pena tomarse un rato e ir a oír el Pony Pisador donde quiera que se presente? Específicamente con respecto a este disco, que tiene además un par de canciones o tres en catalán. Y además tiene, porque esto es una audacia, tiene el Wellerman. Bueno, es que este disco tiene historia y de hecho el título ya es un indicativo de la historia que tiene el disco. Porque la realidad es que este disco creo que antes del verano teníamos ya, esto debería ser como un EP muy cortito de 5 o 6 temas, si no me equivoco, 5 o 6, bueno, 5 o 6 temas que eran básicamente lo que comentaba antes Guillem, de shanties que nosotros hace tiempo que cantamos, grabados, y para aprovechar la ola que generó el Nathan Evans con el Wellerman. Por eso sacamos la canción de Wellerman. Lo que pasó es que llegó el verano, volvimos a los escenarios, hicimos conciertos, tal, no sé qué, y nuestro tercer CD, el que sería nuestro cuarto álbum, tuvo más éxito realmente que de lo que nosotros esperábamos, el Jaja Saludos. Y realmente este verano nos ha ido bastante bien con los conciertos. Y lo que pasó es que no tuvimos tiempo material de publicar el CD en el formato que estaba. Y luego, cuando volvimos en septiembre, ¿no? Otra vez a la realidad del curso, el día a día del curso, decidimos que, claro, ya no tenía sentido estratégico sacar un álbum de shanties, ¿no? Puramente shanties, cuando ya la ola había pasado, pero hacía como 4 o 5 meses. Y eso fue el detonante para introducir nuevas canciones, por ejemplo, las que comentabas en catalán, y bueno, otras 3 o 4 más que no recuerdo cuáles estaban primero y cuáles añadimos luego, pero eso para como redondear un poco el trabajo y que ya presentarlo como un propio CD, ¿no? Más largo y más como, pues esto es lo que hacemos de canciones marineras. Y por eso de aquí el título, porque es como, vale, nunca es tarde para un shanty, ¿no? Refiriéndonos también a que, vale, es una música tradicional que ya lleva unos cuantos años cantándose y que tampoco es tarde para seguir cantándola, pero nos hace gracia el hecho este de que, vale, no es tarde para los shanties, nosotros vamos tarde, pero aún te los puedes escuchar. Bueno, a mí me gustaría también sumar, has preguntado por qué la gente debería escuchar nuestra música o qué tendrá nuestra música para que la gente la quiera escuchar. A mí me parece que es la actitud que nosotros tomamos en la mayoría de casos es un poco la misma actitud que tiene tu amigo para enseñarte en Spotify lo último que ha descubierto, con entusiasmo, ¿no? Para nosotros es una forma de compartir con la gente nuestras obsesiones musicales y nuestros gustos musicales. Entonces,
una forma de hacerlo es tener un grupo de música y esa es la que nosotros hemos escogido, pero en el fondo lo que queremos, aparte de divulgar de forma pedagógica y académica, sino más bien compartir el interés y la obsesión por sonoridades concretas, ¿no? Entonces, creo que si escuchas el Pony Pisador, descubrirás músicas que no conocías, recursos que quizás sí conocías en contextos que no habías escuchado y que a nosotros nos fascina y queremos compartir con la gente porque creemos que también a mucha gente le puede fascinar. Va mi Totalmente. opinión personal. Eh, Hasta donde sé, y seguramente me equivoco espantosamente porque mi ignorancia, saben que no tiene fin, es el único grupo que está haciendo sea shanties en serio en España en este momento. Pero una cosa que digo constantemente cuando comparto música, mucha gente, yo tengo muchas cuestiones muy controversiales, pero en Twitter hay gente que me sigue solamente porque comparto cosas muy raras que voy encontrando. Una de las cosas que siempre digo es que si el músico se la pasa bien haciendo música, yo me la paso bien oyéndolo y viéndolo. Que conozco a los profesionales que hacen música porque es su trabajo, como quien va a la oficina y no me interesa escucharlos. La alegría, la pasión, el entusiasmo, el desenfado muy juvenil que tiene también el Pony Pisador, a mí ha sido una de las cosas que me ha fascinado de ellos. Y de The Longest Jones, en realidad en ese sentido los veo cercanos, o Skinny Lister, que son tremendamente desenfadados y tremendamente poco solemnes, y esto se agradece muchísimo. No están, si hacen pedagogía, la hacen sin que te des cuenta, y están contando historias que además, cuando entras en las letras y en lo que está pasando en el sea shanty, hay muchas cosas que contar porque es parte de nuestra historia, y sobre todo quienes tienen espacios del mundo del mar, de la pesca, de las ballenas, etcétera, encontrarán grandes historias de ahí. Y yo por eso quería hablar con ellos primero, decirles que soy su fan, y que cuando vengan por Gijón, si algún día vienen por Gijón, ya nos reuniremos y haremos, aunque sea un pequeñísimo streaming para mi público. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Miquel, muchísimas gracias, Guillem, muchísimas gracias a los dos que no pudieron estar con nosotros. En otra ocasión será. Muchísimas Gracias. gracias. Yo antes de irme me gustaría recomendarte a un grupo de unas amigas nuestras que están aquí en Barcelona también. Son un dúo, se llaman Tarta Relena y también son básicamente música vocal a dúo con bastantes recursos electrónicos, pero sobre todo con un interés en la música de área mediterránea, te diría, muy grande y que lo hacen de una manera que a mí me parece que no lo hace nadie. Y aparte de tener unas voces maravillosas, la forma de escoger el repertorio es enorme también y somos muy fans, entonces nos parece que te va a gustar bastante. Pásenme por el chat el nombre porque se me fue. En este momento no lo pillé, pero las voy a escuchar y si me gustan, ya saben que en Twitter por lo menos las voy a estar recomendando y vamos a dar la aquí en el stream. De nuevo, muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. A ti. Gracias a ti. Y con eso terminamos el streaming de hoy, streaming que se alargó mucho más allá de las 2 horas que ya me parecían excesivas. Les pido que nos apoyen, les pido que le den me gusta, les pido que se suscriban al canal y les pido que tengan mucho cuidado con mi reputación porque ahí se las dejo para que la hagan pedazos. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.